Yo, en el caso de mi equipo, trabajo con un equipo con mucha experiencia, con profesionales de un nivel altísimo, y una de las claves, por ejemplo, para mantener un equipo cuando la gente ya tiene mucha experiencia, es entender que el trabajo no es tu familia, no tienen por qué ser tus amigos, hay que mantener un nivel profesional con el que todos nos sintamos de acuerdo con el desarrollo y estemos cómodos con lo que se está haciendo, por supuesto en un ambiente de tolerancia y respeto total desde el principio, y así es mucho más fácil. Cuando tú tienes en tu equipo personas que entienden que aquí se viene a trabajar, y luego pueden surgir ciertas amistades o relaciones sociales, obviamente. Yo tengo amigos en el trabajo, pero no todos tienen por qué serlo. Tal cual. El ambiente se vuelve mucho más profesional. Luego hay parte de la empresa, por ejemplo, que intenta fomentar un ambiente de trabajo cordial con ciertas actividades o con ciertos eventos, que eso siempre viene muy bien. Pero para mí la clave está en tener un ambiente profesional, donde la gente sepa dónde está y que aquí no hemos venido a jugar a las startups, aquí hemos venido a trabajar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme de aquellos que crean productos digitales y que nos vienen a contar cómo es su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, @npatarino si me buscas por las redes, y es un placer enorme volver a estar acá con todos ustedes. Pero lo que más placer sería es que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada en tu plataforma de podcast de confianza y una spameada de este episodio a alguna compañera o compañero de trabajo, alguna amiga o algún amigo al que le guste, yo qué sé, tomar notas en su iPad o en su tablet, o qué sé yo, reconocimiento de textos escritos a mano o incluso reconocimiento de emojis dibujados a mano. Para aquellos que todavía no saben de qué app estamos hablando, les tiro algunos factos. La app de iOS es la aplicación más top de iPad del 2022. Allí trabajan muchos de los compañeros y amigos del sector que más admiro y respeto, como Juan Casalla, Eduardo Pascua, Juan P. Catalán, Pablo Carcelén, Marcos Cárceles, Miguel Barrio, Arturo Gutiérrez, muchas personas más, y entre ellas 2 personas que son las que hoy tenemos el placer de estar con nosotros. Es una app también que no se pudo quedar fuera del mundo de los stickers y también tiene su marketplace. Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes ya saben de qué aplicación estamos hablando, y si no lo saben es porque no miraron el título del episodio, que ahí les redejé el spoiler. Así que hoy tenemos aquí con nosotros a 2 cracks, a 2 mastodontes, a 2 amigos de Good Notes. Pero hay que empezar por el principio. Y para eso tenemos que presentarlos. Y empezamos por Tomás Ruiz. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, Nico. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir acá. Y Che, ¿nos podés contar un poquitito de vos para que aquellos que no te conozcan sepan qué haces, quién sos y de dónde venís? Sí, pues bueno, soy Tomás Ruiz. Actualmente trabajo como iOS Engineer en GoodNotes. Tengo unos 13, 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles. Empecé como desarrollador Android, pero bueno, poco a poco fui El lado transitando oscuro te atrapó. hacia el lado oscuro, sí. Y bueno, empecé trabajando en la universidad, eh, estuve haciendo un doctorado, dando clases en la universidad, haciendo investigación, pero bueno, descubrí que aquello no era exactamente lo mío y pasé al sector privado y bueno, he estado trabajando en varias empresas hasta que hace casi 2 años y medio pues empecé a trabajar aquí en GoodNotes. Qué bueno. Así que bueno, ya vamos a hablar un poquitito de iOS seguramente. Y bueno, y ahora toca el momento de presentar a una de las personas que más admiro, que más sigo y realmente que más quiero del sector, el señor Pedro Gómez. Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Hola Nico, hola Tomás, muy bien, ¿qué tal? Un placer estar aquí Aquí con vosotros andamos. y nada, darte las gracias por invitarnos y a ver qué tal va. No, las gracias para ustedes por venir aquí a charlar, que es interesante siempre que salgan a contar un poquito cómo se trabajan las empresas, ¿no? Y bueno, Pedro, contanos también un poquitito vos de dónde venís y a dónde vas. Pues no sé a dónde voy todavía, pero te puedo contar de dónde vengo. Soy Pedro Gómez,
como Tomás menciona años de experiencia, lo haré también. Creo que son 11 o 12 años, ya no recuerdo. Comencé desarrollando aplicaciones de realidad aumentada, de hecho, en Murcia, en una empresa muy pequeña. Luego me fui a Madrid a vivir y empecé a trabajar en Twenty. Luego estuve 7 años trabajando en Karumi y hace 1 año y medio me vine engañado por Tomás. De hecho, a trabajar a GoodNotes y hasta aquí. Qué bueno. No, hombre, ahí tenés ya bastantes buenos equipos y Tomás tengo entendido que no te engañó solamente a vos, sino que engañó a varios y después Sí, hizo que vos engañaras a otros tantos, así que... Tomás es el fundador de lo que se llama en GoodNotes la Spanish Armada. Spanish Armada, ya cambiamos Spanish Mafia por Spanish Armada. Sí, sí. Así suena un poquito mejor, sí, un poco más orientado al 2023. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquitito de cómo se trabaja un software engineer dentro de GoodNotes, pero para aquellos que no sepan qué es GoodNotes, no sé quién se anima a contarnos un poquitito de qué hacen, qué significa GoodNotes. Bueno, pues GoodNotes es una aplicación que, empezó hace 12 años, o sea, lleva ya bastante tiempo. Durante 5 o 6 años fue una empresa de una única persona. El CEO actual de la empresa pues estaba estudiando un máster en matemáticas y salió el iPad y bueno, él gastaba mucho papel haciendo demostraciones matemáticas y dijo, bueno, vamos a intentar reducir el gasto de papel, vamos a intentar hacer una aplicación para pues tomar notas y reducir el consumo de papel. Y bueno, durante esos 5 o 6 años él estuvo poco a poco haciendo evolucionar la aplicación y tal, hasta que llegó un punto en el que pues tenía un producto bastante sólido, el número de usuarios empezó a crecer tal, y ya pues llega un momento en el que tanto las tareas de desarrollo como el resto de tareas de marketing, de atención al cliente, de todo, gestión de redes sociales y demás, pues es demasiado para una sola persona. Empezó a expandir el equipo. Pues, como he dicho, pues GoodNotes empieza siendo una aplicación para tomar notas, se empiezan a añadir nuevas features, como por ejemplo colaboración entre diferentes usuarios, soporte offline. La aplicación funciona offline fundamentalmente, solo en el momento en el que tú quieras sincronizar entre tus dispositivos o con los documentos que estás colaborando con otras personas. Como has comentado al principio, un marketplace para comprar plantillas, stickers, lo que se te ocurra. Y bueno, ahora más recientemente, pues soporte multiplataforma en web, en Android y en Windows. Casi nada. Entonces tenemos web, Android, iOS. Ahí ya veo que tenemos un montón de temas que hablar de cómo poder reducir esfuerzos a la hora de crear una aplicación para distintas plataformas. Pero bueno, entonces, nació como una gestión de notas. Supongo que cada vez tendréis más competencia. En su momento, cuando el SEO empezó, seguramente sea uno de los primeros, por eso lleva tanto tiempo y seguramente lleva tanto tiempo también porque ha sabido adaptarse a las necesidades que iba teniendo los usuarios. Pero claro, y ahora tenéis un poco de competencia, ¿no? No sé si Notion puede ser vuestra competencia o quiénes son vuestras competencias. Bueno, la cosa ahí es diferente porque en realidad Notion, el propósito es completamente diferente. Es una aplicación que está orientada obviamente a tomar notas, pero tiene una gestión de bases de datos por detrás y vistas que es mucho más compleja de lo que un usuario habitual de GoodNotes quiere hacer. La persona clásica de GoodNotes lo que quiere hacer es tomar notas en su dispositivo digital utilizando un cacharro como este, que es el que trae Samsung por defecto, o el Apple Pencil, y escribir encima de documentos ya existentes, los típicos apuntes que tienes de matemáticas con esa fuente infumable que todavía se sigue utilizando. La que le has robado a tu compañero porque te has saltado las clases. Los apuntes de tu compañero, cosas así. Entonces, aunque puede parecer parecido, en el sentido de con ambas puedes resolver problemas de forma similar, que tomar notas o tomar apuntes, el uso es muy diferente, de hecho. Sí, además que GoodNotes está centrado más en la escritura manual, no tanto en la escritura usando un teclado. Y bueno, eso la diferencia un poco de otras aplicaciones. En ese nicho pues también está Notability, hay otras aplicaciones. Quizás Notability puede ser la que sea
más similar en cuanto a volumen de usuarios o en cuanto a features. Pero bueno, es la principal diferencia que hay entre GoodNotes y Notion y otras aplicaciones. Una de las features que más te puede hacer una idea de cómo de diferente es o por qué utilizaría GoodNotes sobre Notion, por ejemplo, es una de las features en las que he estado trabajando precisamente algunas de las personas que mencionabas antes que trabajan con nosotros, compañeros, vamos, fantásticos que tenemos y que son unos cracks. Y es la funcionalidad de audio recording. Tú puedes tomar notas mientras que grabas una clase presencial o mientras que alguien está dando una charla. De hecho, podrías estar tomando notas sobre este podcast al mismo tiempo que nosotros estamos hablando y luego puedes reproducirlo y ver cómo las notas van apareciendo en un timeline. Y es una funcionalidad que es muy importante, por ejemplo, para estudiantes de medicina. Yo tengo familia que son estudiantes de medicina y muchos de ellos graban clases magistrales que imparten catedráticos en la universidad y luego las reescuchan sobre sus propios apuntes, y es una funcionalidad que sobre todo a los estudiantes les encanta. Bueno, eso está muy, 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 muy guapo. Igual yo voy a hacer otro apunte más en la diferencia que tiene entre Notability y GoodNotes, que es la más importante, es que Notability no tiene a Pedro y a Tomás. Eso es cierto. Así que bueno. Y bueno, entonces, hemos hablado que hay muchos compañeros que ya hemos nombrado, pero seguramente haya muchos más. Más o menos, ¿cuánta gente hay en GoodNotes trabajando? Unos 120 y algo, no sé exactamente el número exacto, pero 120 y algo personas. Bueno, la empresa ha prácticamente triplicado el tamaño desde que yo entré. Cuando yo entré estábamos unos 30 y algo, 40 personas y ahora estamos en el orden de 120, 130 personas. Eso está muy bien. Y de esos 120 personas, ¿son todos de ingeniería o la gran mayoría o hay muchos de otros perfiles? ¿Ingenieros cuánto hay? No sabría decirte, pero máximo 70. Algo más de la mitad, ¿no? Sí, como 60, 70, porque hay equipos que son muy grandes. Por ejemplo, el equipo de Machine Learning es bastante grande, o mi equipo Cross Platform es bastante grande también, pero hay equipos muy grandes en marketing y en customer support también, por ejemplo. De hecho, tiene sentido que parte de, o sea, que la mitad de tu empresa esté dedicado a ventas cuando es una aplicación que se vende, que no es una aplicación gratuita. De hecho, tiene mucho sentido. El marketing es, si no es más importante que la programación, es casi tan importante como el ámbito de la programación, porque sin esos equipos nosotros podríamos pasar horas programando y nadie nunca utilizaría GoodNotes. Completamente de acuerdo. Para mí siempre el marketing yo incluso diría que sí que es más importante que la programación. Lo que pasa es que después, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, por mucho que intente vender, los venderán, pero después nadie los seguirá comprando. Entonces, si ponerle que somos 60 personas, 60, 70 personas, imagino que no hay un equipo de 60 personas trabajando en features. Imagino que tendréis varios equipos. ¿Cómo está distribuido un poco? ¿Está distribuido? Escuché por ahí que dijo que Pedro que estaba en un cross-platform, entonces que son todos los equipos horizontales, hay equipos verticales y algunos horizontales. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo está organizado? Pues te puedo contar un poco más en la parte de iOS, porque quizá el equipo de cross-platform, que a su vez puedes considerar que está dividido en pequeños sub-equipos, pero la parte de iOS, creo que somos 5 equipos diferentes. Aún así, esos equipos son cross-funcionales. En cada uno de esos equipos hay entre 2 y 5 iOS engineers. Uno de esos equipos es un equipo más foundation, que se encarga de hacer las tareas que son como más horizontales, y el resto de equipos están centrados en áreas de features de la aplicación. Aparte de iOS engineers, pues dependiendo de la feature, en algunos casos puede haber ingenieros de backend, hay normalmente diseñadores, hay QA, hay, no permanentemente, pero sí que conforme una feature se acerca al momento de su publicación, se empieza a involucrar a gente de marketing y gente de customer support, porque hay que explicarles cuál es la feature. El equipo de customer support tiene que estar preparado, tiene que preparar artículos de soporte, tiene que saber utilizar la feature para que cuando empiecen a llegar pues peticiones de los usuarios de, oye, no me funciona esto, o no sé por qué esto ha aparecido, o no sé cómo utilizar esto, pues ellos sepan cómo resolver esas dudas, y para que el equipo de marketing pues pueda proporcionar todos los assets para
redes sociales, para subir a la App Store y promocionar algo, para hacer las campañas que consideren que tienen que hacer. Entonces, todos estos equipos trabajan más o menos de manera independiente. Cierto es que en algunos casos pues hay comunicaciones con otros equipos, porque, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en una feature y quiero asegurarme que lo que estoy haciendo sigue siendo compatible con lo que está haciendo Pedro en cross-platform, pues tengo que ponerme de acuerdo con él o con su equipo, pero se intenta que los equipos sean lo más autónomos posible para que no haya muchos bloqueos en el desarrollo. No sé si nos lo saltamos o no tenéis equipo, o no tenéis gente de producto. Product Manager tenemos también en esos equipos. Ah, vale. Sí, hay un Product Manager en cada equipo, que es el que da un poco la dirección de qué es lo que se quiere hacer. Entonces quizá podemos explicar un poco también cómo trabajamos. Normalmente trabajamos en ciclos de 2 meses, en los que la última semana del ciclo anterior se dedica a hacer planning. Entonces, en teoría, pues, el equipo se reúne con el Product Manager, se da una descripción de lo que se quiere hacer durante esos 2 meses. El equipo pues determina cuáles son las tareas que hay que hacer, nos reunimos con los diseñadores, se hacen los diseños para la feature que se quiere hacer, se planifica todo, se planifica cuándo se va a publicar, cuándo se va a hacer el QA, ese tipo de cosas. Y durante el resto de los 2 meses nos dedicamos a trabajar en eso. Obviamente suena muy bonito, nunca es 100% así, pero bueno, más o menos es el objetivo. Siempre hay cosas que ocurren en mitad del ciclo que hay que cambiar, pero a grandes rasgos ese es el funcionamiento de la empresa. Me parece curioso que se haga esa planificación a 2 meses. Me parece, por lo menos en mi empresa, en Eventbrite, 2 meses es como too much para nosotros ser capaces de saber qué queremos hacer en 2 meses. Porque vamos evolucionando también dentro de mi equipo, que se parecerá un poco al de Pedro, que es el equipo de plataforma. Tenemos como que ir adelantándonos a las cosas que van saliendo, a las features que van teniendo los equipos. Entonces a veces es complicado poder saber a 2 meses qué queremos hacer y qué tenemos que hacer, pero está muy bueno. Ese es el planteamiento inicial, pero luego en realidad, quiero decir, cada equipo puede ajustar y eso es algo muy bueno que forma parte de la cultura de la empresa. Cada equipo ajusta como necesita. Yo llevo un año y medio, algo más de un año y medio trabajando aquí y hemos cambiado los equipos que tenemos y cómo trabajamos 4 o 5 veces fácilmente. Nos ajustamos a lo que necesitamos y si para los próximos 2 meses no tenemos con certeza un roadmap claro, simplemente trabajamos en sprint de 1 o 2 semanas. Si tenemos que ajustarnos y hacer un equipo más grande, disolvemos un equipo y creamos otro. Yo creo que si tuviéramos que definir un poco cómo se trabaja en GoodNotes a grandes rasgos, sin caer en un equipo hace una cosa u otro equipo hace otra, es que es muy developer based. Es como todo suele surgir del ámbito del desarrollo y de los desarrolladores y es muy habitual que encuentres desarrolladores haciendo tareas o que no vería habitualmente en otras empresas. Por ejemplo, yo encuentro gente de mi equipo coordinando release con gente de Customer Support, describiendo cómo funcionan funcionalidades, hablando con QA, viendo sobre cómo podemos automatizar parte del proceso de testeo de una feature en concreto, si no se ha hecho ya, que normalmente se hace por defecto. Entonces, es que es todo nace desde abajo porque la empresa nació así. La empresa surge con un único programador que levanta desde la nada una aplicación y tiene que preocuparse por cosas como marketing, atención al cliente, y ahora ocurre lo mismo. De hecho, iniciativas como las que Tomás lleva a cabo, yo le echo un capote con algunas de las que puedo, pero parte de la comunicación que se hace en Twitter, desde el punto de vista de ingeniería, viene derivada de cosas que se hacen en el equipo de ingeniería y que se promueve del equipo de ingeniería. Por ejemplo, charlas que estamos subiendo a YouTube, que son grabaciones internas. Eso nace del equipo de desarrollo, algunas métricas de producto. Entonces, el core, digamos, es que todo viene del equipo de desarrollo. Eso está muy bien porque al final sí, creo que ese es como un punto clave que pasa en las grandes empresas, ¿no? Que cuando viene del equipo de ingeniería, y cuando hablo de ingeniería también metemos a la gente de producto, a la gente de diseño y marketing. Bueno, marketing a veces sí, a veces no, pero cuando nace un poco desde abajo, que son un poco los que están en el barro, es cuando al final después las ideas
llegar un poco más lejos. Lo que sí que me interesaría saber un poco es esa planificación que estamos diciendo, ya sea de 2 meses o de 2 semanas, dependiendo el momento. ¿Cómo suele ser? Es decir, ¿qué metodología suelen utilizar ustedes? ¿Qué herramientas suelen utilizar para hacer esa planificación? ¿Pueden contarme un poquitito? Sí, yo he estado trabajando hace poco en planning para una feature en concreto y te puedo contar. Se hace un estudio de análisis de requisitos que normalmente viene derivado por a una necesidad del usuario. Por ejemplo, nosotros tenemos un foro donde los usuarios pueden solicitar nueva funcionalidad y votar cuál es lo que les parece más interesante. Por lo tanto, estamos trabajando en lo que es más importante para el usuario, o ve algo estratégico porque hay algún tipo de partnership con una empresa de terceros que requiere que se desarrolle una funcionalidad en concreto. O, por ejemplo, equipos más de plataforma, como puede ser la parte del cloud de GoodNotes, que necesiten abaratar costes en un área específica. De ahí vienen como los requisitos iniciales. Se hace un estudio que puede estar derivado por un product manager o una combinación de un equipo técnico con un product manager, o algo que sea puramente un técnico que decide. Un técnico me refiero a una persona de QA, un diseñador o un programador que decide hacer un estudio de qué es lo que se quiere hacer un análisis de requisitos básico, se hace una definición de tareas, se secuencia y en función de eso se hace una estimación que no se toma al pie de la letra, pero se hace una estimación para saber cuál es el coste de lo que más aproximado lo que costaría desarrollar esa funcionalidad. Por ejemplo, imagínate un mes y en función de ese resultado y el tiempo que tengamos para publicar esa release porque queremos que coincida con una campaña de marketing o no tenemos prisa y queremos hacerla mejor y queremos incluir más funcionalidad, se ajusta el scope hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, imagínate que consideramos que la definición inicial del producto no tiene todo lo que el usuario le gustaría tener. Se amplía la definición del producto, se incluye nueva funcionalidad o microfuncionalidades y se amplía el scope. La tool depende del equipo. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Jira y el roadmap de Jira porque me permite secuenciar muy fácil y ver un timeline. Pero claro, esa es la planificación inicial. Luego, cómo tú trabajes con la feature va a hacer que eso cambie. Por ejemplo, pueden haber riesgos que se suelen atacar primero para evaluar que algo se puede resolver técnicamente, o pueden haber yo qué sé, estudios de usabilidad que se plantearon al principio, que nos hemos dado cuenta después de hacer más entrevistas que no coinciden con los resultados anteriores, y eso hace que la feature cambie. Entonces esa estimación inicial simplemente se utiliza para tener una estimación de decir, bueno, pero esto, ¿qué tamaño de magnitud? O sea, ¿qué magnitud estamos hablando? Estamos hablando de una feature que se hace en una semana, en 6 meses, en un año, para tener una idea. Está muy bueno eso porque además vienen todos estos requisitos, estas feature requests vienen por parte del usuario. Y mi pregunta ¿es compatible este tipo de metodología de desarrollar, dependiendo de lo que nos pide el usuario, con algo un poco más tradicional como OKRs, Key Results, todo esto que viene de que la empresa define una serie de goals? Porque claro, si la empresa define una serie de goals, pero después los usuarios piden otro tipo de cosas, ahí habría un poquito de clash. No sé si eso es compatible o no. Bueno, siempre hay objetivos que son estratégicos. La empresa puede intentar introducirse en un vertical nuevo o atacar un sector de la población, ¿no? Por ejemplo, imagínate, estudiantes de biotecnología. Entonces, para poder llegar a estudiantes de biotecnología necesitamos una funcionalidad en concreto. Entonces, puede ser que la empresa quiera atacar a eso y que no sea compatible con lo que quieren los usuarios. Por eso siempre tiene que haber un balance. Lo importante es que siempre hay comunicación, no importa cuál sea tu rol dentro de la empresa, para justificar y ayudar a tomar una decisión. De hecho, Tomás te puede poner varios ejemplos de a veces cómo se toman decisiones en GoodNotes con unos documentos que se llaman Rapid, que se utilizan para argumentar a favor y en contra, obtener feedback y tomar una decisión que nos lleve pues a cambiar cómo se está desarrollando algo, o algo de producto, algo técnico, o algo de la cultura propia de la empresa o de la ceremonia en sí de la empresa. No sé si Tomás tiene algún ejemplo cercano. Me interesaría muchísimo, Tomás. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que un Rapid de los que yo he propuesto recientemente sobre el Design System. Estamos intentando adoptar un Design System porque, bueno, inicialmente la aplicación pues es de estas cosas que empiezas a trabajar y de repente pues, empiezas a ver que tienes el mismo color pero con un poquito de variación en un sitio y en otro, y es porque, bueno, pues ahora hay más diseñadores, hay más desarrolladores, cada uno lo intenta hacer a su manera y no hay una forma unificada. Exacto. Pues
los diseñadores han empezado a trabajar por su lado en el Design System y nosotros ahora pues necesitamos implementar ese Design System. Y bueno, pues una de las cosas que se ha propuesto para ver cómo se organiza es la creación de un posible squad que supervise ese Design System y que cada miembro ese squad esté formado por un miembro de cada equipo que asegure que su equipo en sí respeta el Design System, contribuye al Design System y que ese squad se encarga de revisar pues todas las pull requests que vayan a ese Design System para que haya una misma homogeneidad, para que pues no acabemos en este infierno de estilos, de botones de diferentes colores y diferentes formas, sombra cada una de su padre y de su madre y tal, ¿no? Recuerdo haber hecho una vez un resumen de todos los estilos de textos que teníamos en una empresa y eran más de 100. Sí, pues normal, porque al final es el mismo con 20 variaciones. Sí. Y bueno, pues... Antes de que se nos olvide, nosotros hablamos de eso porque conocemos el framework, pero Rapid es un framework y es el acrónimo de las palabras Recommend, Agree, Perform, Input and Decide. O sea, para que a veces estamos hablando de Rapid y nadie sabe lo que es, para que lo tengáis en cuenta. Sí, básicamente es un formato para un documento en el que se rellena cada una de esas letras del acrónimo y se le proporciona al equipo con las opciones que hay, cuál es la opción que la persona que lo está proponiendo se recomienda. Se abre un periodo de aproximadamente una semana, 10 días para comentarios del equipo. Antes de empezar se asigna a una persona que va a ser quien va a tomar la decisión, normalmente no el que ha propuesto eso, y uniendo todo el feedback que se haya recopilado de la gente que haya querido opinar, se toma una decisión y se cambia el proceso que sea necesario. También tenemos lo que llamamos Implementation Plans, que cuando se está haciendo el planning, pues el ingeniero encargado del proyecto hace un Implementation Plan en el que dice cómo pretende implementar ese proyecto y si hay varias opciones disponibles, pues evaluar los pros y contras de cada una de esas opciones y sugerir cuál es la decisión. Y esos Implementation Plan también se envían para que el equipo los revise y los evalúe. Y, yo qué sé, hay algo que a lo mejor se te ha olvidado. Tenemos que tener en cuenta que la aplicación tiene 12 años de historia, con lo cual la base de código te puedes imaginar el tamaño que tiene. Yo llevo 2 años y medio y no conozco todo en detalle. Entonces, dependiendo de los proyectos en los que hayas trabajado, pues conoces unas áreas de la aplicación mucho mejor que otras. Entonces, siempre está bien que otra gente que haya trabajado en otras áreas te pueda decir, oye, se te ha olvidado considerar esto, o yo qué sé, pues Pedro me viene y me dice, oye, que esto que estás intentando hacer aquí nos está fastidiando a nosotros en la parte de cross-platform. O sea, que piénsatelo 2 veces, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas ayudan a que al final, cuando vayamos a desarrollar, pues las cosas estén mucho más claras. Sí, la verdad que a mí me encanta. Sí, lo de Rapid yo lo conocía, pero bueno, al final es como, creo que en otras empresas pueden ser lo que son request for comments, request for discussions o algo así. Lo que pasa es que en este caso, al ser Rapid, tiene una metodología específica y una estructura bien definida, porque después si no vas a cualquier empresa y cada request for comments tiene su formato X, que van cambiando, que se van actualizando. A mí el de Rapid me gusta bastante. Y después el Implementation Plan, imagino que es como lo que también en otras empresas son los tech specs y demás, ¿no? Imagino. Sí, de todas formas los formatos varían y dependerá del equipo. Hay algunas decisiones que se toman a mano alzada en una retro, hay Implementation Plan, que son documentos, y hay otros que son pull request. Porque dependiendo de lo que tú quieras expresar o dependiendo de qué es lo que necesites hacer, hay formatos que son más adecuados que otros. Yo replanteé el otro día un cambio en parte de cómo funciona el renderizado de algo y claro, la forma más fácil de evaluar un prototipo era hacerlo cerca del código y la forma más fácil de hacerlo cerca del código es una pull request. Pues eso se hizo con una pull request, pero cuando tienes que desarrollar una funcionalidad nueva, si haces una pull request la implementas, entonces no tiene sentido por eso de hacer un documento. Para mí lo importante de GoodNotes en ese sentido es evoluciona fácil
se adapta a lo que quieren sus empleados, básicamente, y a lo que cada equipo considera que es lo mejor. Tiene algo en contra, obviamente, y es que cada equipo puede ser un poco de su padre y de su madre, pero por eso hay ciertas herramientas que son comunes a todos, como los Rapid en este caso para decisiones que son más transversales, o los Implementation Plan para features que todavía no se han desarrollado, pero siempre se adapta un poco a las necesidades de cada uno. Y la pregunta del millón es, ¿estos Rapid, estos Implementation Plan, se mantienen actualizados o incluso las pull requests, la descripción se intenta actualizar o una vez que se toma esa decisión, ese documento es simplemente un snapshot de lo que pasó en X momento? Es un snapshot. Yo no creo que haya nadie actualizando documentación sobre una decisión que se tomó. Vamos, salvo raras excepciones, no creo que sea. Yo creo que es difícil. Además, en esos documentos ocurren muchas discusiones, hay mucha edición y tal, y mantener todo actualizado, aparte, pues, requiere mucho tiempo. Y normalmente, pues, se hace, se decide, se implementa, y al final yo creo que la fuente de verdad siempre es el código. Puedes tirar de los documentos estos para saber por qué se llegó ahí y ya está. Sí, al final básicamente para mí este tipo de documentación muchas veces me sirve para eso, para decir por qué este label es verde en una pantalla y roja en otra y a ver si existe, es una inconsistencia de que nadie lo había definido o es algo que se definió específicamente de esa forma. Bueno, entonces, sabemos que tenemos un montón de herramientas para intentar crear esas features, para poder intentar hacerlo de la mejor forma, porque tenéis gente muy buena dentro de la empresa. ¿Y cómo llega alguien muy bueno a ser parte de la empresa? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para definir, o cuál es la forma que ustedes tienen para definir un proceso de selección para filtrar realmente a gente que sea bueno? ¿Cómo es vuestro proceso de selección? Tienes que conocer a Tomás y estar a no más de 3 grados de separación de Tomás socialmente. Eso puede ayudar, pero bueno, no es condición necesaria ni suficiente. Tanto Pedro como yo estamos involucrados en el proceso de selección y es una cosa que ha ido cambiando bastante respecto a cuando yo entré. Simplemente porque las necesidades de contratación de la empresa también van cambiando, ¿no? Uh-huh. Diría que es un proceso duro, pero no insalvable. Yo decía, estamos nosotros aquí dentro, lo hemos pasado. Y nosotros tampoco somos muy diferentes del resto de ingenieros, ¿no? Actualmente, ¿cómo es? Pues bueno, hay una llamada inicial con el equipo de recruiters que hay en GoodNotes para hacer una evaluación inicial. Ellos hacen un primer filtrado basado, pues, si tu currículum encaja con lo que se está buscando actualmente, sigues adelante. No es un filtrado en plan, nos quitamos el 80% de candidatos, no. Simplemente, pues, se ve un poco, pues, que seas un candidato real, porque ahora últimamente estamos también recibiendo algunas candidaturas no reales, y desde que ha salido el chat GPT también empieza. Pues bueno, ya hemos encontrado candidatos que no son candidatos reales, sino que utilizan chat GPT para pasar la entrevista. Es bastante curioso. Sí, ¿no? Para mí es llamativo, no sé. Puedes pasar la entrevista y luego qué vas a hacer durante el resto del tiempo cuando estés trabajando. Tal cual, es decir, de eso he conocido bastante. El último que he tenido era una persona que se postulaba para Staff Engineer y había dicho en las TPS, en la phone screen, había dicho que sí, que sabía programar un montón. Entonces justo yo me tocaba hacer la parte de prueba de código, que es una especie de live coding en HackerRank, y no sabía. Dice, no, es que llevo 8 años sin programar. Y digo, pero te lo preguntaron eso en la primera entrevista. Digo, ¿sabías que esto en algún momento te íbamos a pillar? Pues sí. Bueno, la siguiente fase es un HackerRank, de hecho, pero no en vivo. Tienes un tiempo determinado para hacerlo tú en tu casa. Lo envías, está automatizado. Si pasas los test, pasa a la siguiente fase. Y eso sería esa algoritmia, ¿no? Ese que estamos hablando. Sí, no necesariamente algoritmia, pero bueno, un problema no muy complicado, pero con la suficiente complejidad como para que tengas que demostrar que sabes programar. Uh-huh.
Después hay una entrevista técnica que dura aproximadamente unas 2 horas, que es la entrevista donde se evalúa realmente los conocimientos técnicos del candidato. Y finalmente, pues, se hace entrevista behavioral con 2-3 personas del equipo, quizá también con el manager del equipo al que fueras a entrar. Y bueno, uniendo toda la información que se ha obtenido durante ese proceso, el equipo toma una decisión. Entonces, realmente entrevistas técnicas son este HackerRank más una entrevista técnica de 2 horas y el resto, pues, para conocerte, para ver si encajarías en el equipo, para saber un poco, pues, otras actitudes, si tienes capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de ese tipo de resolución de problemas. ¿Y tenéis algún tipo de template para ese tipo de entrevistas? Por ejemplo, la de 2 horas de técnica, o es un poco dependiendo cómo vaya surgiendo la conversación y demás. No, ahora mismo hay una serie de ejercicios prefijados y los entrevistadores, pues, hay un tiempo de formación. Es decir, si tú entras nuevo en GoodNotes y quieres ponerte a entrevistar, vas a estar siendo formado durante un tiempo. Tanto el equipo de talent te hace una pequeña formación, como luego uno de los entrevistadores que ya esté, digamos, autorizado va a estar contigo en la entrevista. Primero tú ves cómo hace la entrevista y luego se hace al contrario. Si alguien viene a hacer la entrevista conmigo, yo estoy simplemente supervisando y puntualizando algunas cosas y tal, y un poco, pues, también ayudando a calibrar el criterio de la persona que empieza a entrevistar. Al final, yo creo que el criterio lo acabas cogiendo simplemente a base de ver muchos candidatos, de nivel medio y tal, y también de coger tablas. Yo creo que tan difícil es pasar una entrevista como hacerla, ¿no? Hay veces que Tal cual. tener muchas tablas para ver por dónde puede salir el candidato. Completamente de acuerdo. Y entonces en este tipo de entrenamiento, de training que le suelen hacer para poder hacer entrevistas, no sé si se acuerdan más o menos de cómo suele ser ese proceso. Imagino que ahí irán desde los valores de la empresa, de cómo se quiere conseguir, porque suele pasar muchas veces que la gente contrata, pero se nos olvida contarle a la gente, a los entrevistadores de, bueno, cuál es la misión o cuál es el objetivo que tiene el equipo de ingeniería, ¿no? Somos un equipo de ingeniería que se conforma con la media, que lo que quiere es gente que sea un poco más junior para poder formarla, o gente que esté por encima de la media, o la calidad está por encima de la velocidad, o el producto está por encima de la feature, ¿no? Entonces, ese tipo de ideales, de ideas, de visión y misión, son las que se cuentan ahí un poco. En los trainings de entrevistas normalmente, para la parte técnica, se centran en, primero, el proceso tiene que ser igual y justo para todos los candidatos, que es algo muy importante para que no haya ningún tipo de problema del estilo de... No, eso es otra cosa. Es como se hizo formación específica para evitar sesgos en los entrevistadores relacionados con cuestiones no técnicas, por ejemplo. Pero lo que me refiero es, yo tengo que leer la pregunta que se entrevista al candidato de una forma muy similar, si no exactamente igual que lo hace Tomás, porque si no, la forma de expresarme que yo tengo, imagina que yo soy como más dado a dar pistas, que esto a mí se me ha dado feedback, por ejemplo, que yo con los candidatos suelo dar pistas demasiado rápido o más de la cuenta. Pues intentar limar para que todos los entrevistadores sean muy parecidos en ese sentido sin que lleguemos a ser un robot. Entonces no sé si se hace formación. Bueno, luego, que te comentaba en relación a sesgos y a la hora de evitar tener como cualquier tipo de prejuicio sobre el candidato que estés entrevistando, porque al final, pues, de una forma u otra, todos tenemos prejuicios que pueden ser positivos o negativos. Yo te entrevisto a ti que te conozco del mundo de tecnología, o te entrevisto a alguien que sé que va contigo habitualmente a eventos, aunque no lo conozca, sé que es amigo tuyo. Es un sesgo que tenemos que intentar quitar, en este caso, positivo. Y luego lo que se hace bastante a menudo es que, como las entrevistas, muchas de ellas se graban con el objetivo de mejorar la formación de los entrevistadores, se da feedback a posteriori. Y se dice, oye, pues estoy mirando tu entrevista y me he dado cuenta que en este punto en concreto
no te diste cuenta y le diste la solución de la pregunta al candidato. Entonces, no tiene sentido que estemos entrevistando candidatos si le vamos a dar la solución a lo que estás preguntando. Para eso no hacemos la entrevista. Lleva cuidado a la hora de formular el enunciado para no darle demasiadas pistas sobre la estructura de datos que tiene que utilizar o cómo ¿Y debería... esos quiénes son los que te dan las pistas esas? Los que ven a posteriori son otros principals, otros compañeros. Otros compañeros. También esas grabaciones se utilizan en caso de que haya dudas. Imagínate, entrevistas a un candidato y aunque el framework está muy acotado en la entrevista, hay veces que dices, bueno, por ejemplo, tenemos un candidato que no sabíamos si estaba haciendo la entrevista con ChatGPT o no. Pues esa grabación ayudó a que se revisara y efectivamente se vio que el candidato era capaz de contestar de forma robótica a las preguntas, pero en cuanto me decía, bueno, ¿cuál es el orden de complejidad de este algoritmo? Por ejemplo, imagínate una pregunta genérica, en estas no aparece en el proceso de selección, y decía, el orden de complejidad es logarítmico. Y dice, bueno, ¿pero qué es el orden de complejidad? Y no sabía decirte qué es el orden de complejidad, pero sabía que era logarítmico. Claro, Es qué bueno. el bar de las entrevistas. Es el bar de... Sí, el bar de las entrevistas. Además a mí todo ese tema me gusta mucho porque tenemos que intentar ser cada vez más justos con los procesos y más cuando estamos abriendo los nuevos procesos y ustedes principalmente que también son full remote a otros lugares, otras culturas que tal vez no somos conscientes. Nosotros incluso cuando estamos haciendo una entrevista, cuando termina, tenemos que rellenar como un formulario de feedback de lo que nosotros hemos visto de ese candidato y tenemos una parte donde tenemos que poner los bias que nos hemos detectado a nosotros mismos, ¿no? Como incluso eso, esta persona me ha caído muy bien, ha sido muy simpática y tengo que ponerle así, ha sido muy simpática porque eso tal vez puede condicionar a que yo le haya dicho, que yo haya visto que esta persona de forma positiva o que haya considerado que tiene una solución mejor que después que la que tenía realmente, ¿no? Entonces está muy bien todo ese tema para poder intentar ser lo más justos posibles. Aún así, no debemos olvidarnos que un proceso de selección es lo más injusto posible, por mucho que nosotros queramos hacerlo lo más justo posible, porque evalúa el conocimiento de una persona en un momento en concreto de su vida. Esa persona puede tener un día buenísimo o malísimo y no es mucho más que una lotería muchas veces. Yo recuerdo cuando trabajaba en Twenty que se publicaban artículos, solo el 2% de los candidatos pasan el proceso de selección de Twenty. Y aquello era, pues, bueno, comprar lotería y si te ha tocado. Obviamente tienes que tener conocimientos mínimos, pero... Tal cual. Entre yo, así que ya eso es, ya es un requisito que se puede colar cosas. Efectivamente. Sí, además, ese propio artículo puede hacer que el candidato ya vaya predispuesto a no pasar la entrevista, porque vaya mucho más nervioso de lo que iría normalmente si no tuviera ese dato. Tal cual. Así que... Che, hay una cosita que también querría hablar, no sé si nos animamos, que es el tema de layoff. Sé que hubo hace no mucho un layoff dentro de muchas empresas, de entre ellas también nos tocó a nosotros en Eventbrite, también sé que tocó en GoodNotes, y sí que también esto es un poco más a nivel sentimental y demás. Quería saber un poco cómo se sintió la empresa o todos los compañeros dentro de la empresa con este tipo de noticias, que son siempre noticias que son duras, complejas y difíciles de tratar. Los layoffs fueron una mierda, es una mierda, dando igual la empresa que sea, las personas deberían ir siempre por delante de cualquier empresa y pasó. Nosotros tuvimos suerte en este caso que fueron muy poquitas personas, no estamos hablando ni siquiera de 10 personas, fueron menos. En otras empresas ocurrieron con otra escala totalmente diferente, mastodóntica, 10.000 ingenieros, 10.000 personas del equipo de ingeniería a la calle o de otros equipos, marketing y demás. Nosotros tocó varias áreas. A mí me tocó personalmente con dos compañeros de hecho de mi equipo y es una mierda. Independientemente de que esté justificado o no, poner gente en la calle, sobre todo cuando hay familias de por medio o relaciones personales entre los trabajadores, nunca es del agrado de nadie y se puede intentar justificar, nunca va a ser incluso aunque haya una justificación empresarial, nunca va a ser del agrado de nadie. Y tiene sentido, y muchas de esas, a pesar de que nosotros no nos guste verlo, las justificaciones están ahí. Somos una empresa, la empresa tiene que hacer dinero y cuando los números no salen, no salen. Pero ahí para mí sí que se ve el tipo de empresa que es, ¿no? Si pone a los empleados por delante, si intenta darles ayuda, si intenta hacerlo, a pesar de que obviamente no existe ninguna buena forma de hacer un layoff.
lo importante es ver cómo la empresa se comporta, ¿no? con esas personas y con las personas que se quedan. Y a mí lo interesante, o por lo menos lo que creo que, por lo que saco un poquito del tema, era para ver cómo queda el equipo, ¿no? Cómo un equipo, porque al final, y más siendo un equipo de 60 personas que prácticamente todo el mundo se conocerá, por lo cual todo el mundo tendrá a alguien que ha sido afectado, conoce a alguien al que le afectó el layoff y demás. ¿Cómo se puede hacer para revivir ese ánimo, esas ganas un poco más bajas y demás, para poder seguir adelante? Que al final, por suerte, después los compañeros siguen encontrando trabajo, van a otros proyectos, pueden seguir creciendo, pero claro, ese golpecito ha sido duro y ese golpecito dentro del equipo a veces es complicado de sobrellevar. ¿Cómo se suele hacer? ¿O cómo lo pudieran hacer ustedes? A ver, no es fácil. Una cosa que siempre afecta a la moral del equipo. Incluso no sé, en mi equipo, por ejemplo, pues no hubo nadie afectado, pero aunque no sea alguien que trabaje contigo en el día a día, son gente que conoce, amigos, que trabajan contigo día a día y que de repente un día, pues, adiós y ya está. Eh, yo creo que al final, pues bueno, como en cualquier otra situación de, digamos, pérdida de una persona, pues acabas pasando tu duelo y el equipo se acaba recuperando. Sí es cierto que la empresa durante los días posteriores pues estuvo bastante abierta a recibir las críticas del resto de empleados. Se hicieron varias sesiones para preguntar lo que quieras, preguntar por qué hemos hecho esto, a justificarlo. Dentro de, pues que, claro, como ha dicho Pedro, siempre es difícil justificar esto. Obviamente todos entendemos que aquí hay razones económicas, que se toman decisiones un poco por el bien del resto de la empresa, o no deja de ser pues, una putada que tengan que despedir a gente y que esa gente se vaya de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, que la forma en la que se gestionó podía haber sido mejor. Obviamente esto, pues, hay que hacerlo, las cosas hay que hacerlas siempre varias veces hasta que te sale bien, ¿no? Entonces, Exacto. era, que yo sepa, la primera vez que se despedía a gente en GoodNotes. Pues yo creo que esa misma falta de experiencia puede hacer que las cosas no se gestionen de la mejor manera, pero a la vez valoro que la empresa esté abierta a críticas, a sugerencias, a feedback, a mejora y que lo tomen en consideración. De hecho, creo que en general la empresa está bastante abierta a que hagamos sugerencias de mejora y en general se suelen aplicar a sugerencias que hacemos. Qué bueno. Al final eso es súper importante, ¿no? Que no solamente nos exijan un poco del trabajo que tenemos que hacer, que al final somos profesionales por los cuales nosotros hacemos un trabajo y se nos paga por ello, sino también que sean capaces de escucharnos y intentar mejorar un poco el entorno en el que estamos, ¿no? Y entonces yo imagino que para intentar mejorar también el entorno en el que están, teniendo en cuenta que ustedes son una empresa bastante remota, ¿cómo hacen para que realmente se genere ese equipo, ¿no? Porque a veces es muy complicado mantener la cultura de una empresa cuando está en todo el mundo muy distribuidos por todos lados. Pero yo tengo entendido que ustedes sí que tienen una buena cultura de empresa, ¿no? ¿Cómo se hace para mantenerla? Yo, en el caso de mi equipo, trabajo con un equipo con mucha experiencia, con profesionales de un nivel altísimo, y una de las claves, por ejemplo, para mantener un equipo cuando la gente ya tiene mucha experiencia, es entender que el trabajo no es tu familia, no tienen por qué ser tus amigos, hay que mantener un nivel profesional con el que todos nos sintamos de acuerdo con el desarrollo y estemos cómodos con lo que se está haciendo, por supuesto en un ambiente de tolerancia y respeto total desde el principio, y así es mucho más fácil. Cuando tú tienes en tu equipo personas que entienden que aquí se viene a trabajar, y luego pueden surgir ciertas amistades o relaciones sociales, obviamente. Yo tengo amigos en el trabajo, pero no todos tienen por qué serlo. El ambiente se vuelve mucho más profesional. Luego hay parte de la empresa, por ejemplo, que intenta
fomentar un ambiente de trabajo cordial con ciertas actividades o con ciertos eventos, que eso siempre viene muy bien. Pero para mí la clave está en tener un ambiente profesional, donde la gente sepa dónde está y que aquí no hemos venido a jugar a las startups y hemos venido a trabajar. Bueno, y sin más, bueno, aquí nos tienes a Tomás y a mí. Tomás es mi compañero de trabajo, yo lo considero un colega, pero no lo considero un amigo. Si yo tengo un problema, yo no voy a llamar por teléfono a Tomás, oye, necesito... Siempre pongo el ejemplo de las pinzas del coche, ¿no? Si a mí se me va la batería de mi coche, yo no llamo a Tomás. Yo llamo a mi Pero ¿por qué colega. de iOS y seguramente no, la batería no sea No soy compatible y todo compatible. eso? Yo llamo a Juan y le digo, mira Juan, he tenido este problema, amigo, échame una mano. Entonces, en ese sentido, y esto puede ser una opinión un poco en ese sentido que genere cierta controversia, pero yo lo veo así, es mucho más sencillo cuando el ambiente es muy, muy profesional desde el punto de vista técnico y la gente tiene mucha experiencia. Estoy completamente de acuerdo. Además, creo que no lo podías haber dicho mejor, porque muchas veces como que se nos va la cabeza y las palabras hablando de no, tenemos que generar un ambiente que sea súper distendido, que sea súper de colegueo y demás. Y no, tenemos que ser profesionales. Eso puede venir después. Es decir, que nos echemos un FIFA puede ser después que haya terminado toda nuestra jornada laboral. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer por lo que se nos paga. Y muchas veces nosotros no somos... como que tiramos un poco de, bueno, no pasa nada si no le miro esta pull request hoy, porque como le conozco y es amigo y hay confianza, no pasa nada, pero no. Esto de profesionalidad siempre tiene que estar un poco por delante de cualquier amistad, porque se nos paga no por ser amigos, se nos paga por sacar trabajo. Que luego yo tengo grandes amigos en mi equipo, que tengo a Truji y Antonio, por ejemplo, que desde luego si se me rompe el coche los llamo. A Antonio no, porque está en pero a Truji lo llamo, que vive a 20 minutos de mi casa. Pero eso no quita para que la profesionalidad para mí siempre ha generado en todas las empresas en las que he estado, no solo en uno, un grado de calidez a la hora de trabajar, que aunque pueda parecer todo lo contrario, que por ser profesional tienes que ser muy frío, para mí es todo lo contrario. Cuando tú estás en un entorno en el que la gente sabe cómo se tiene que comportar y se comporta profesionalmente, todo va mucho más rodado. En el momento en el que empiezan a haber ciertos elementos personales si a uno asciende, otro no asciende, porque este es colega, porque este no sé qué, a este lo miro de una forma, este es sobrino del CTO, ya la cosa se enturbieza. Para mí, por lo menos, se mierda un poco. Y sí, yo por igual mi también... parte no tengo mucho más que añadir de lo que ha dicho Pedro. Realmente pues venimos a trabajar y si hacemos amigos bien, y si no, pues yo... muchas veces cuando se empieza a hablar, no, esta empresa es una familia, todos nos queremos. No, yo tengo mi familia, vengo aquí, he hecho mis horas, trabajo y me voy. Con el roce, pues hago amigos, con unos, con otros, pues no me llevo, por lo mismo igual que en la calle, ¿no? Tú vas al gimnasio y haces amigos con uno y no te haces amigos con otro. Pues en esto un poco igual. Luego, pues bueno, dependiendo de lo que necesite cada uno, pues sí que la empresa organiza algunas reuniones también para que la gente... Bueno, no hemos dicho una cosa y es que GoodNotes tiene 2 oficinas, una en Hong Kong y otra en Londres, entonces hay gente que está físicamente junta en esas oficinas, pero luego hay como un tercio de la empresa que trabaja en remoto y entonces... Sí que es cierto que hay gente que se puede sentir más aislada de sus compañeros porque no participan en ese tipo de actividades sociales. Simplemente el ir a tomarte un café en la máquina de café ya pues, te puede ayudar a crear ese tipo de relaciones. Hay gente que lo necesita y hay gente que no. Y para la gente que lo necesita, pues la empresa organiza ciertas actividades durante la semana para que pueda un poco socializar e interactuar, pero bueno, todas estas cosas son emocionales. Que quiere va, es que no quiere no va. Sí, no, pero además que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir. De hecho, hay un esfuerzo muy alto. Hay un esfuerzo muy alto. La empresa organiza muchas actividades. Hay un programa de Cross Office Buddy, por ejemplo, para que tú conozcas gente de otras oficinas en remoto o de forma presencial. Se sponsorizan viajes a todas las oficinas. Creo que era 1 o 2 veces al año si quieres ir. Si no quieres, no tienes por qué ir. Hace poco Ricardo, junto con tenemos un squad de diversidad que creo que plantearon las Kitchen Talks, que es básicamente
reuniones informales para hablar sobre temas y Marcos Cárceles dio una charla. En ese sentido, se intenta que el ambiente sea cordial y se confraternice, y hay gente que lo necesita más o que le gusta más, y hay gente que le gusta menos. Sí, completamente de acuerdo. Y que son cosas compatibles con el profesionalismo, ¿no? Que profesional, con lo que decías vos, Pedro, no significa que no hablemos con nadie, que estemos solamente centrados en nuestro teclado, porque también, y eso también nos damos cuenta muchas veces, que cuando ya empiezas a conocer a la gente, es mucho más fácil resolver problemas, es mucho más fácil entender cómo atacar o cómo explicar un problema a una cierta persona, o explicarla de otra, o intentar saber a quién tenés que hablar, con quién tenés que contactar, ¿no? Y en eso, bueno, también sé que se hizo un montón de eventos, por ejemplo el Offsite, que si mal no vi por ahí, incluso hay un poco de gamificación, que vi por ahí que Tomás había ganado el premio a Share Our Passion Award y demás. Entonces también eso son cosas interesantes que hacen que estoy viendo el Pedro allí detrás también. El mío no sé dónde está. El tuyo está ahí atrás también, Pedro. Entonces son ese tipo de cosas que también ayudan a que al final uno también tiene que sentirse un poco parte, a pesar de que todos tenemos que ser conscientes siempre de que trabajamos para una empresa y no somos los dueños, pero sí que es interesante también que nos ayude a sentirnos un poco parte de todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya podemos empezar a hablar un poquitito, que también tenemos ganas, de la parte un poco más techy, de la parte un poco más de código, de ver un poquito cuáles son los problemas que ustedes encuentran en los equipos y demás. Y me gustaría arrancar un poco por algo que también estoy trabajando yo justo en Eventbrite, entonces también quiero ver un poco vuestras opiniones. Si ustedes tienen a nivel del equipo de ingeniería OKRs, pero técnicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos que a nivel de compañía queremos tener unas ciertas métricas importantes a nivel de ingeniería que queremos mantener. Ya todos sabemos que el code coverage no es la mejor forma de saber si una aplicación tiene calidad o no tiene calidad, pero bueno, por eso un número que, si confiamos en que los ingenieros van a trabajar, van a ser honestos con el code coverage, podemos decir, bueno, es un número que podemos ir por lo menos viendo si sube o si baja, o teniendo un poco en cuenta, ¿no? Y después un montón de seguridad, de tiempos de carga y demás. No sé si ustedes también tienen algún tipo de OKRs técnicos que quieren mantener y que se están siempre mirando y demás, y cuáles podrían ser. Pues a mí el que se me ocurre así más rápido y que me parece que tiene bastante sentido, el crash free rate. Por ejemplo, nosotros hacemos release semanales y durante el fin de semana se hace la release de la beta a un grupo bastante grande de usuarios. Entonces, si el cross-free rate durante el fin de semana en ese grupo de usuarios supera un determinado valor, creo que si está por debajo del 99%, no se publica la release hasta que no se haya arreglado lo que haya. Para mí eso tiene bastante sentido porque sí, tenemos millones de usuarios mensuales en la aplicación. Si publicas algo que tiene más de un 99%, o sea, es decir, un 1% de usuarios que puedan verse afectados por esto, son muchísimos usuarios. Muchos Entonces, miles, sí. Es una métrica que a mí me parece que tiene mucho sentido mantener y tener muy vigilada. Y es la que se me ocurre así primero. No sé si, Pedro, yo sé que vosotros tenéis un dashboard con un montón de cosas. Sí, nosotros definimos Service Level Agreements y a nivel de también, que básicamente lo que garantizan es los mínimos de calidad que tenemos a varios niveles, y depende de la funcionalidad, puede estar en un punto, puede estar en otro, unos pueden ser más abiertos, más flexibles, depende un poco de donde estemos. Nosotros también la versión de Cross Platform, que es todo GoodNotes menos iOS, Windows, Android, web. Dentro de poco, si quieres, dentro de tu Nintendo Switch podrás utilizar GoodNotes donde quieras, pues juegas al Zelda y luego te tomas nota. Toma nota de cómo juegas al Zelda. Sí. La verdad que lo tengo pendiente, si te digo la verdad. Y ahí, por ejemplo, el más importante para nosotros es muy parecido al Crash Free, o el Crash Free Rate, pero nosotros lo tenemos a nivel de errores, no solo a nivel de crashes, porque
muchas veces nosotros logamos errores dentro de nuestro código, el típico else por el que crees que nunca vas a pasar y por si acaso metes un log. Pues nosotros garantizamos que el 99,5 o el 99,9, ya no recuerdo, por ciento de las sesiones no representan o no muestran ningún tipo de signo de error no controlado para los usuarios. Pues el típico, no sé, una librería que está fallando por debajo, que ni siquiera el código es tuyo, nosotros lo logamos y lo tenemos bajo control. O el típico fallo de yo espero en TypeScript que este valor esté definido, pero luego en runtime por debajo viene como undefined, cosas que se nos escapan. Ese error nunca pasa en TypeScript, en JavaScript, eso... Sí pasa, esas cosas pasan. Siempre. Si hay alguien que programe bien siempre, que me llame, que esas mierdas pasan. Y luego, dependiendo de las features, pues tenemos otras. Por ejemplo, tenemos que garantizar que somos capaces de cargar antes de no sé cuánto tiempo. O tenemos que garantizar que los documentos compartidos a nivel del cloud van a estar accesibles en no sé cuánto por ciento del tiempo. De nuevo, eso es idealmente. Intentamos ser flexibles en ese sentido y lo importante es una cosa en la que Marcos, por ejemplo, ha estado haciendo muy buen trabajo, ya ha dedicado bastante tiempo, definir la prioridad cuando hay un problema. ¿Qué consideramos que es un problema que tenemos que parar la maquinaria de 2 personas, 3 personas, 1 persona y ponernos a trabajar en esto? ¿Afecta a qué porcentaje de las sesiones? Fíjate que te digo sesiones, no te digo usuarios, porque a nosotros es un valor mucho más representativo, porque un usuario intentando entrar constantemente a utilizar sus documentos y no pudiendo tener acceso es un problema para nosotros que representa varias sesiones que tiene un impacto más real o algo más medible para nosotros que un solo usuario. A lo mejor un usuario entrando 10 veces al día son 10 sesiones. Entonces, de nuevo, la programación es muy gallega y aquí todo depende. Pero intentamos mantener siempre un acuerdo con el equipo y lo más importante es que tengamos las herramientas para medir y detectar cuando el acuerdo no se cumple por el motivo que sea. ¿Y cuáles son esas herramientas para medir y para monitorizar? Son los clásicos. Nosotros usamos mucho Datadog, por ejemplo. Para mí es una herramienta súper importante en el mundo de web. Tomás está con Crashlytics y demás, que son otros clásicos. No es nada, en realidad no hay nada fancy. La industria en ese sentido está muy madura, entonces no hay nada que digas tú. Bueno. Y Tomás, ¿no estáis intentando meter Datadog, que tiene un SDK nuevo? Bueno, también tenía el Room para poder meterlo dentro de las aplicaciones y poder tener integrado en la misma plataforma con Datadog que web. Sí, hay algunas cosas que sí se envían a Datadog, pero bueno, hay muchas cosas que con Crashlytics son como automáticas. Entonces, el reporte de crashes que va directamente a Crashlytics lo tenemos por defecto, y luego ya si quieres algo en particular, incluso, no sé, cosas que hacemos algunas veces como un poco por detrás, ¿no? Cuando pasamos la aplicación a freemium, para detectar si un usuario es freemium o no, necesitábamos validar, no sé si en general esto es conocido, para mí era completamente desconocido. Las aplicaciones de iOS vienen con un receipt de App Store y hay que validar ese receipt como la prueba de que se ha comprado la aplicación. Entonces tenemos que validar ese receipt y ver en qué fecha se compró la aplicación para detectar si, una vez que pasamos de aplicación de pago a aplicación gratuita, tenemos que mantenerle todas las features activadas al usuario o no. Entonces, antes de hacer todo eso, publicamos una serie de versiones de la aplicación en la que se hacía la validación del recibo de forma silenciosa, sin hacer nada, para saber si éramos capaces de validar ese recibo, de detectar bien cuál es, porque bueno, este recibo viene encriptado, hay muchas veces que no está, que hay que descargarlo, cuestiones técnicas de Apple. Y lo que hacíamos era loguear todo ese tipo de errores en Datadog para poder tener pues gráficas, la agrupación de los errores que teníamos, y al haber hecho eso nos dimos cuenta de que teníamos errores en la lógica de validación del recibo, que si lo hubiéramos hecho directamente a producción, pues hubiéramos tenido
un pequeño fracaso a la hora de detectar los usuarios que realmente habían pagado de los que se estaban descargando la aplicación gratuitamente por primera vez. Entonces, bueno, para ese tipo de cosas nos sirve también bastante Datadog. Sí, al final nosotros también intentamos tener como distintos tipos de métricas, ¿no? Están las métricas propias de producto, que seguramente nosotros utilizamos la herramienta que es HIP, porque bueno, intentamos hacer lo que todo el mundo usa, ¿no? Una abstracción para que no ligarnos directamente contra esa herramienta. Pero después también tenemos herramientas de usabilidad, que la gente de usabilidad quiere saber un poco de time to interact, de cuánto tiempo tarda en cargar una pantalla, de cuántos scrolls están haciendo para saber un poco si tiene sentido lo que tenemos. Y después Datadog, sí que ahora mismo lo tenemos un poco a media, estamos intentando terminar de implementarlo, pero para eso, para poder tener como si fueran métricas propias de los desarrolladores que no estén molestando a diseño o a producto, ¿no? Es decir, yo quiero validar cuántas veces ha salido este error o lo que decía Pedro, ¿no? Esto por aquí nunca debería pasar, el else es el else del demonio y también lo tengo. Entonces creo que también está bastante bien poder que los desarrolladores tengan esa capacidad de poder lograr cosas y estar atentos, ¿no? Porque muchas veces nos quedábamos como nenos, que las métricas y los dashboards son cosas de producto y yo solamente voy a hacer mis tests y ya con eso me vale. En nuestro caso, ya te digo, es que son cosas de los desarrolladores. Las métricas, yo añado métricas para saber si la feature que yo he hecho se está utilizando, independientemente de qué producto las necesite o no. Y eso ha llevado muchas veces a que cuando producto luego se ha hecho preguntas sobre, oye, ¿qué tal va el uso de esta feature? Ya las teníamos en Datadog, claro, porque ya estaban ahí, porque nosotros estamos aplicando con Datadog. Entonces, es muy interesante. Para mí es muy interesante. Sí, creo que de lo que más. Además, creo que si yo cuando estás en unos procesos de selección de empresas como puede ser GoodNotes o cualquier otra, que son importantes y que tienen mucho peso a nivel de producto, gran parte del pasar o no pasar, la parte del behavioral, es eso, bueno, cuéntame qué métricas utilizas, cómo tu empresa sabe si una feature es success o no y demás. Pero bueno, centrándonos en la parte técnica, ¿ustedes cuáles podrían decir que son las diferencias que hay entre desarrollar una aplicación de GoodNotes y una aplicación como puede ser la que trabajo yo, Eventbrite? Imagino que son bastantes. Sí lo son. Aquí, Tomás, yo te voy a pedir que hables tú de la parte de CQRS y de event sourcing, que tienes más experiencia que yo. Pero básicamente, imagínate que tú pudieras comprar cualquier entrada en Eventbrite sin tener conexión a internet en ningún momento. Eso, bueno, si querés contarme, así ya voy robando ideas. Pues GoodNotes funciona así y además tiene sentido que funcione así. Ahora, Tomás, por favor, ponnos algún ejemplo técnico más, pero básicamente tú puedes hacer lo que quieras con GoodNotes sin tener conexión a internet, porque imagínate que dependieras de tener conexión a internet para que tus notas se guardaran. Es algo, por ejemplo, que nosotros en la versión de Windows, en la beta de Windows, todavía no tenemos por limitaciones técnicas, pero en iOS lleva hecho muchísimo tiempo. Sí, de hecho, como he dicho al principio, pues la aplicación empieza siendo una aplicación simplemente para tomar notas en tu iPad, pero en el momento en el que simplemente añadimos la posibilidad de que tú tomas notas en tu iPad y las quieres ver en tu iPhone, ya necesitamos de alguna manera poder sincronizar esa información entre dos dispositivos. Y obviamente tiene que mantenerse todo y que tú puedas seguir utilizando la aplicación en tu iPad o en tu iPhone sin necesidad de que tengas conexión. Eso a su vez provoca problemas adicionales, ¿no? Porque yo puedo editar mis notas en dos dispositivos de maneras diferentes. Por ejemplo, yo tengo una misma página y mi iPhone y mi iPad están sin conexión y escribo una A y escribo una B en la otra página y ahora se sincronizan y ahora ¿qué aparece? ¿Cuál es el resultado? Pues tenemos que garantizar que ambos dispositivos van a ser capaces de resolver esos conflictos, pues posibles conflictos, de la misma manera. En ese caso, por ejemplo, pintar una A sobre una B pues puede ser una posible solución, pero en otro caso podría ser que yo he puesto la A en verde y en el otro dispositivo he puesto la A en rojo y ahora ¿cuál es el color que tengo que coger? Y todos tienen que asegurarse de ver la misma información. Y ahora esto, si además lo añadimos a que, vale, entre mis dispositivos, vale, pues yo
lo estoy tocando yo solo y yo puedo saber más o menos lo que está ocurriendo, pero si entro a colaborar, compartir un documento con vosotros dos y todos empezamos a escribir en la misma página offline y ahora nos conectamos y mezclamos la información. ¿Cómo aseguramos que todos vamos a acabar con la misma versión del documento? Pues la arquitectura de OneNote está pensada para que todo eso pues sea determinista, lo cual no quiere decir que sea satisfactorio para todos, ¿no? Porque puede ser que en algún caso no sea lo que tú esperabas, pero todos acabamos con la misma información o el mismo estado final, ¿no? Para eso pues nos apoyamos en dos cosas. Una es, como ha dicho Pedro, CQRS, Command Query Responsibility Segregation, que es una arquitectura en la que separamos los modelos de escritura de los de lectura, de manera que cuando tú escribes cosas, simplemente lo que se van haciendo es generar eventos. Tú tienes al final una secuencia de eventos que cuando tú los reproduces, empiezas por ejemplo, de una página en blanco y tienes un evento que es pintar una línea así, otro evento que es poner la línea de color rojo y otro evento que es pintar una línea así, ¿no? Y cuando tú aplicas esos tres eventos, pues acabas con una línea así, así y roja, ¿no? De manera que si ahora cogemos todos mis eventos y cogemos todos tus eventos y sabemos cómo intercalarlos y los intercalamos siempre igual, por ejemplo, le ponemos un timestamp y asumiendo que podemos tener los relojes sincronizados, que eso es otro problema, ponemos un timestamp y los ordenamos con el timestamp y podemos escribir todo y acabar los dos con el mismo estado. ¿Qué pasa? Que aún así puede haber cosas que estén en conflicto, como lo que he comentado antes, de que uno ponga el color en verde y otro ponga el color en rojo y a ver en qué acabamos. Pues para resolver ese tipo de conflictos utilizamos una estructura de datos que se llaman CRDT, que es Conflict Free Replicated Data Types, que nos ayudan a, cuando hay dos cosas que pueden cambiar concurrentemente, mezclarlas de manera determinista. Por debajo básicamente lo que se utiliza es un contador y un timestamp, de manera que el que haya tenido una modificación más en el futuro, posterior, es el que gana. Es decir, si yo primero puse en verde y tú luego lo pusiste en rojo, tú deberías ganar, porque lo pusiste después que yo. Si aún así hay un empate, pues cuando se utiliza el timestamp. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay formas de engañar el sistema, porque si tú haces dos veces la edición, el segundo siempre va a ganar. Pero bueno, una forma de las muchas que hay de garantizar que hay un determinismo a la hora de resolver esos conflictos. Y bueno, pues luego la verdad que... todos esos eventos son en lo que se sincroniza. Sí, por eficiencia pues se proyecta y siempre tienes el estado final en la base de datos, pero si en algún momento, por lo que sea, ese estado final se queda corrupto, sabes que puedes reproducirlo de nuevo simplemente reejecutando toda esa secuencia de eventos que tienes ordenada deterministamente. Wow, la verdad que suena increíble, eso es un problema súper interesante que resolver, súper complejo también. Se me vienen un montón de preguntas a la cabeza. La primera sería el tema de la paridad, ¿no? Porque, vale, ya saben, con todo esto que estás contando del CRDT y el CQRS, sabemos que ya somos capaces de tener una lista de eventos ordenados cronológicamente que somos capaces de reproducir. Pero luego, y creo que ustedes tienen que ir como un pasito más allá en la ansiada paridad entre plataformas, ¿no? Porque no solamente tienen que ser capaces de que van a recibir el mismo listado de eventos que ya tienen resuelto, que siempre va a recibir con el mismo orden, ahora tienen que ser capaces de que cada vez que recibamos eso, dependiendo de plataformas distintas, sean capaces de renderear esos eventos de la misma forma, ¿no? ¿Cómo se hace para poder mantener ese parity entre distintas plataformas? Aquí es donde entra en juego mi equipo.
Y viene precisamente motivado y derivado de lo que tú comentas. GoodNotes es una aplicación que tiene muchísima lógica de negocio, no solo a la hora de sincronizar tus datos y resolver conflictos con CRDT y CQRS, sino también a la hora de implementar algoritmos de renderizado, Claro. por ejemplo, cuando tú decides borrar parcialmente una nota con la goma o cuando decides pintar una forma que puede parecer un círculo, pero no sabes exactamente si es un círculo o no, pero si tienes el típico gesto de tener pulsado el lápiz, entonces te reconoce que es un círculo. Toda esa lógica de negocio, todos esos algoritmos, al final necesitamos de alguna forma poder reutilizarlos entre plataformas. Hay una solución, que ha sido una solución clásica durante muchísimo tiempo, que es yo implemento y porto mi código a otro lenguaje diferente. Por ejemplo, yo tengo el codebase original de iOS, me lo implemento de nuevo en Kotlin, puedo ejecutarlo en Android, pero claro, eso tiene una desventaja obvia. Cualquier modificación sobre el codebase original hay que reaplicarlo sobre la nueva modificación y a nosotros se nos enseña desde hace mucho tiempo que duplicar código no suele ser una buena idea. Nosotros empezamos con este proyecto, yo personalmente hace algo más de 1 año y medio, pero la empresa empezó a pensar en cómo reutilizar el codebase original de Swift hace como 4 años, 5 años. En este caso Steven, que es el CEO de la empresa, junto con Brett y el resto del equipo de iOS, y ya se planteó esta problemática. Eso desembocó en la solución actual que nosotros utilizamos, que es WebAssembly, que es una tecnología que nos permite utilizar, lo vamos a simplificar muchísimo porque si no estaríamos aquí todo el día, pero utilizar una versión del compilador de Swift diferente o modificada, en este caso se llama Toolchain, que nos permite obtener un binario de WebAssembly, un binario que es un archivo .wasm donde se encuentra todo el código de iOS y que yo puedo invocar desde otras plataformas, ya sea, por ejemplo, Android, si soy capaz de ejecutar un binario de WebAssembly desde Kotlin, por ejemplo, o web a través de normalmente un navegador, como es nuestro caso. Entonces, el proyecto de Cross Platform es una página web donde la mayor parte de la interfaz de usuario está hecha en React, en la que cuando interactuamos con el entorno del navegador a través del stylus o el ratón, notificamos esos eventos a un binario que está embebido dentro de la aplicación web, que es un binario WebAssembly, ejecuta lógica de negocio, nos devuelve unas respuestas con modificaciones de estado y nosotros actualizamos la interfaz de usuario. Claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque para que el código de Swift sea compatible con WebAssembly, lo primero que tienes que entender es que WebAssembly no soporta nada relacionado con interfaz de usuario, nada relacionado con entrada-salida, eso quiere decir que no tienes networking, no tienes disco y no... perfecto. Claro, súper y tampoco, fácil entonces. eso es, tampoco soporta ninguno de los mecanismos habituales de multithreading o de threading que puedes tener en tu lenguaje favorito. Imagínate si estás en Kotlin, que yo sé, Nico, que tú tienes mucha experiencia con Kotlin, te puedes olvidar de corrutinas, por ejemplo, ¿no? O de simplemente invocar un thread, instanciar un thread y ejecutar código ahí. Entonces eso fuerza... Eso es el infierno, ¿eh? Claro, eso fuerza a... ¿Recuerdas todas esas charlas donde nos conocimos tú y yo hace mucho tiempo sobre Clean Architecture, lo importante de abstraernos de un framework en concreto? Pues aquí tiene muchísimo sentido. Cada vez que nosotros queremos atacar una base de datos desde el código de iOS, si ese código se comparte con WebAssembly, lo va a hacer a través de una abstracción que nos permita tener implementaciones diferentes dependiendo de la plataforma. Y luego ya el compilador, inyección de dependencias, nos ayudará a que la magia ocurra por debajo. Pero es un reto técnico muy grande, porque al principio tu único problema es ejecutar el código y compilarlo, pero luego empiezas a tener problemas de rendimiento derivados de iteración. Este algoritmo se implementó en iOS, que es una máquina muy potente para ejecutarse de forma nativa en Swift de esta forma, y no lo podemos hacer así en web, básicamente porque no tenemos nada más que un único thread y no tenemos la potencia de cálculo que normalmente se tiene en un iPad, por lo tanto tenemos que reimplementar ese algoritmo de forma diferente. Hay veces que es hacerlo, fíjate lo curioso que es el problema, que hay veces que la solución es hacer el algoritmo más rápido y hay veces que es hacer el algoritmo más lento, pero no bloqueante. Hacer que tu algoritmo se pueda ejecutar de forma asíncrona para nosotros poder dejarle un poco de aire al hilo que tenemos principal en web para que no dropeemos ningún frame. Entonces el reto para nosotros es bestial. Pues eso justo entraba un poco con lo que me estaba pensando, porque digo, el rendimiento tiene que ser un poco complicado, también partiendo que seguramente esa implementación de WebAssembly
será diferente dependiendo la versión del sistema operativo, seguramente sea diferente. Es decir, no creo que la implementación sea exactamente igual en un Android 6 que en un Android 13. Depende del navegador en este caso. Firefox, por ejemplo, es muy rápido, Safari es muy lento, Chrome tiene un rendimiento aceptable normalmente, donde normalmente en Android la fragmentación se lleva normalmente. No normalmente, pero hay otros a nivel de pantalla, aunque suelen ocurrir a nivel de capacidades físicas del dispositivo, si tengo NFC, no tengo NFC, bla, bla, bla. Aquí es un por 10, porque dentro de cada dispositivo diferente tengo varios browsers diferentes y es una fiesta. Pero bueno, ahí está la labor de trabajar lo que hablábamos antes, trabajar juntos y con un nivel de profesionalidad muy alto, entendiendo cómo funcionan diferentes plataformas a la vez y siendo capaces de colaborar para resolver un mismo problema. Por ejemplo, Tomás nos ha pedido varias veces que colaboremos para ver cómo planteaban técnicamente un proyecto de forma que fuera compatible con nosotros de la forma más sencilla posible. Nosotros hemos hecho contribuciones al código de iOS y hemos trabajado, por ejemplo, con Juanjo, que es uno de los engineering managers, para minimizar el impacto de los cambios que nosotros hacemos sobre el codebase original, de forma que garanticemos la estabilidad de la aplicación, que es muy importante, que ahí Juanjo Ramos hizo una parte importante del trabajo coordinando a los dos equipos. Pues estaba pensando que te fuiste de Android para evitar la fragmentación y toma, 2 tazas. Bueno, yo me fui de muchos sitios en ese sentido, porque cuando ya estaba trabajando en mi anterior empresa estaba un poco a lo que caía, entonces sí. Me fui de varios a la vez y sí, desde luego esta fue curiosa, o está siendo curiosa. No, bueno, además yo siempre he dicho que aquí el Pedro es el políglota del software, porque si miras un poquitito por encima sus repos, ves que estuvo tocando TypeScript, Kotlin, Java, JavaScript, Rust, Swift, Haskell, Scala, Python, Ruby, ensamblador y seguramente un montón de otros proyectos, otros lenguajes que no aparecen en su GitHub. Así que cosas, nada, sí. Pero muy bien. Y entonces, vale, creo que esto es súper interesante, todo este tema de trabajo. Ya sabemos un poquito cómo es esta parte de crear los eventos, de poder tenernos un poco ordenados, pero ya sería un poco la chicha, ¿no, Tomás? En este sentido, si yo quisiera, por ejemplo, hacer la feature de que estoy dibujando algo y después eso, seguramente no sé si se manda, bueno, dijimos que no se mandaba, que no, que ese dibujo, yo al final lo quiero convertir en un círculo. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? ¿Cómo sería a grandes rasgos si una persona que está desarrollando iOS quisiera replicar eso? Yo tengo una pantalla en blanco, tengo un canvas en blanco y dejo que el usuario haga un círculo, obviamente mal hecho, que no sea perfecto, y vos seas capaz de reconocer que es un círculo y además después seas capaz de decir, no, lo voy a perfeccionar con el diámetro X que yo he calculado. Que parece fácil, pero no creo que lo sea. Es muy complicado. Hay muchas capas en todo esto, porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio algoritmo de simulación de tinta. Es decir, tú puedes usar, por ejemplo, PencilKit, que es el framework que te da Apple para dibujar, pero nosotros no lo usamos nuestro propio algoritmo porque, bueno, hay diferentes bolígrafos y puedes hacer, dependiendo de la orientación, de la rapidez, de la presión, muchos factores, pues puedes simular la tinta de diferentes maneras. Además, todo esto tiene que ser vectorial, ¿no? Tú puedes querer hacer todo el zoom que tú quieras y que se siga viendo bien. Con lo cual, al final, cuando tú haces un trazo, al final eso son simplemente una serie de coordenadas con una serie de atributos adicionales, por ejemplo, pues la inclinación del lápiz, la presión que estaba haciendo el usuario, la velocidad y todo ese tipo de cosas. Al final, pues bueno, puedes ver como que un trazo en la pantalla es un vector de números gigante con un montón de atributos. Por suerte, pues tenemos un equipo de Machine Learning que se encarga de hacer todos los algoritmos estos de reconocimiento de formas o bueno, podemos hablar luego de reconocimiento de escritura y demás, a los que, bueno, pues si tú has definido primero el gesto como ha comentado Pedro, haces un círculo o lo que parece un círculo y ahora mantienes el lápiz quieto en una determinada posición, lanzamos el algoritmo de reconocimiento de forma
y le dices, oye, mira, aquí tienes este chorrón de números, toma, dime qué puedo hacer con él. Te voy a decir, nada, esto no es nada, tal. O te puede decir, pues mira, transforma esto en una línea recta de punto a punto, de este punto a este punto, tal, simplemente poner una transformación. Para nosotros, pues eso es como una caja negra a la que tú le das números y te devuelve números. El equipo de Machine Learning se encarga de todo El eso. equipo no es una caja negra, para Juan Cazallano no es una caja negra. Bueno, por supuesto, para Juan, que es el que se Juan encarga es de el que hacer está dentro de la caja negra. Juan es el que se encarga de hacer todas las integraciones de Machine Learning con la parte de iOS. Sobre todo, pues la parte de reconocimiento de forma creo que es más sencilla. La parte de reconocimiento de lenguaje es bastante más complicada porque aparte hay que tener en cuenta otro tipo de factores, como por ejemplo el idioma en el que se supone que estás escribiendo, ¿no? Bueno, voy a contar un poquito de historia de cómo ha evolucionado esto. Inicialmente utilizábamos un SDK de terceros que te daba el reconocimiento del lenguaje, pero bueno, poco a poco hemos ido ampliando nuestro equipo de Machine Learning. Ellos han ido trabajando en diferentes modelos de reconocimiento del lenguaje y llegó un punto del año pasado en el que se superó el performance de SDK de terceros que teníamos, con lo cual, pues bueno, ya no tenía sentido seguir utilizándolo. Todo esto se ha ido poco a poco testeando, pues haciendo A/B testing. No, el performance no era igual para todos los idiomas. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo reconocer un alfabeto con caracteres latinos que un alfabeto con caracteres chinos, árabe, o árabes o coreano, tal. Entonces, todos esos factores se tienen en cuenta. Y además, otros factores adicionales que es que el usuario puede escribir algo, borrarte un trozo y volver a escribir, que por ejemplo, tú puedes decir, yo hago la A así, ¿no? Y haces tu gesto, pero puedes, yo que sé, hay gente que a lo mejor puede hacer primero el triángulo y luego la línea de en medio, hay gente que hace la línea de en medio con un mismo trazo, hay gente que lo hace con trazos separados. Hay que recopilar un montón de datos de escritura para saber eso, y aparte, pues hay gente que puede hacer la línea de izquierda a derecha y gente de derecha a izquierda, y ese tipo de cosas pueden afectar al reconocimiento, ¿no? Y bueno, ellos, cada vez que se escribe algo, hacen un reconocimiento de toda la página, detectan diferentes lenguajes incluso dentro de la misma página, porque tú puedes tener escrito una cosa en inglés y otra cosa en coreano. Imagínate que estás estudiando idiomas, ¿no? Y tienes dos columnas, una con las palabras escritas en inglés y otra con las palabras escritas en coreano. Si intentas reconocer solamente utilizando un lenguaje, pues uno de los dos no te lo va a reconocer bien. Se hace un reconocimiento de todo eso y se indexa cada una de las palabras con el rectángulo que las contiene, ¿no? De manera que tú luego puedes ir a hacer la búsqueda tecleando. Por ejemplo, imagina que tú has escrito hello manualmente. Si tú luego escribes hello en el buscador, el algoritmo, bueno, el modelo de Machine Learning y todo este indexado que ha hecho es capaz de reconocer que toda esa tinta que tú has escrito, que al final son simplemente un montón de números, corresponde a la palabra hello y que está escrita en este rectángulo en esa página. Me parece magia. Yo creo que por mucho menos han ahorcado a mucha gente en la antigüedad en la hoguera, ¿eh? La verdad es que es flipante. Totalmente. No, a mí me parece muy, muy, muy complicado. No, yo tengo algunas nociones de Machine Learning, pero desde luego todos los detalles se me escapan bastante. Pero bueno, creo que es un proyecto bastante interesante y bastante bonito. Y yo que me sentía guay cuando hice el dibujar en el mapa en Idealista, ¿eh? Con la implementación, hasta la parte de inteligencia artificial, la implementación es parecida. Al final, recoges input del usuario con eventos nativos, los transformas en una lista de puntos o coordenadas, como decía Tomás,
lo procesas a posteriori para indexar contenido o reconocer patrones cuando ocurra cierto gesto y lo tienes que plantar encima de la interfaz de usuario, que es el fondo del documento. No hay tanta diferencia entre hacer un círculo en el mapa idealista o hacer un círculo en OneNote. Bueno, la diferencia de los alquileres disparados en idealista, eso no te lo puedo quitar yo. Sí. No, además me acuerdo que en ese momento era cuando estaba de moda usar MVP, y ahí lo que me acuerdo que lo que habíamos hecho en Idealista era crearnos lo que yo llamaba el SMVP, como el State MVP, ¿no? Que al final teníamos un MVP, pero además íbamos guardando estado, que nos resulta súper curioso porque ahora mismo lo que estamos utilizando casi todos lados, ¿no? De crear arquitecturas que guarden estado, que puedan ser un poco replicables y demás, que es un poco el CQRS, ¿no? Perfecto, me parece súper interesante todo esto que están haciendo, y además también ya entró un poco lo que también me hubiera gustado saber, que era cómo se hacía para indexar ese contenido hecho a mano, lo cual es algo que me encaja. Y entonces creo que estáis en una empresa en la cual un ingeniero no solamente puede estar como centrado en una sola cosa, ¿no? Con lo que conocíamos como los E-Shaped Engineers. Y en este caso creo que uno de los T-Shape Engineers, que si quieren ahora contamos un poquitito qué es, que de los T, de la T más grande que conozco es Pedro, así que no sé si quieres contar un poquitito, que tú y yo hemos hablado un montón de veces de T-Shape Engineer versus I-Shape Engineer, que puede ser un poco desde el consejo a la gente que nos pueda escuchar de eso, si queremos centrarnos o cuándo deberíamos centrarnos en una tecnología muy profundamente o cuándo deberíamos ser más esa T como ingenieros. Bueno, el concepto de T-Shape Engineer es un término que se suele aplicar para profesionales que se especializan en un ámbito en concreto, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones para Android, pero tienen conocimiento transversal en otras áreas. Por ejemplo, un programador de Android que tiene mucha experiencia desarrollando aplicaciones para Android, pero es capaz de tocar iOS también, o de desarrollar en backend o en frontend. Cuanto más expandas tu área de conocimiento, aunque no sea con un nivel de detalle muy alto, digamos que vas a ser capaz de tener un conocimiento transversal más amplio que te puede aportar cierto valor. Para mí, yo descubrí a lo largo de muchos años que esa era la forma de trabajar que mejor encajaba con mi personalidad y con cómo yo veía la profesión. Luego, con el paso del tiempo, pues te das cuenta que Tomás, por ejemplo, es un ejemplo de esa forma de trabajar o de esa forma de hacer ingeniería, y hay unos que tienen un ámbito más amplio y un ámbito menos amplio, o hay algunos que tienen mucha experiencia laboral destacada en varios ámbitos diferentes, y otros que tienen experiencia pero a lo mejor no es desarrollando en producción. En mi caso, yo empecé especializándome en Android mucho durante bastante tiempo, y por el camino pues fui descubriendo otras cosas de la ingeniería, del mundo de la ingeniería del software, que me gustaban mucho, y fui practicando y fui probando, y a veces eran proyectos en producción cuando la empresa en la que yo me encontraba me lo permitía, y a veces pues no eran proyectos en producción y simplemente son experimentos. Por ejemplo, yo tengo experiencia con temas de inteligencia artificial y machine learning, pero en producción solo he puesto uno de mis proyectos, que es una red neuronal para hacer para hacer reconocimiento de viñetas dentro de páginas de cómics, etc. Sin embargo, que hay una charla brutalísima por ahí también, en la cual lo contaste. Creo que hay varias charlas y hay un proyecto open source que te has hecho por ahí. Y no recuerdo dónde está. Si la encuentras, pásamela. Te la paso. Está, si lo buscas en el grupo de Android Developer Group, Rock Android, tienes que encontrarlo. Y al final, bueno, lo que te quería decir, o cuando hablamos del ingeniero más generalista, es que yo creo que la ingeniería del software es, al final, el arte de resolver problemas, y a veces da la casualidad de que esos problemas se resuelven programando. Muchas veces, o como yo veo la industria, hay veces que tienes que programar una cosa, tienes que programar otra, tienes que resolver un problema de una forma o de otra, pero lo importante es la resolución del problema. Hay veces que nosotros resolvemos problemas y no los resolvemos programando. Hay veces que tenemos que hacer tareas de marketing, tareas de customer support. En ese sentido, no digo en GoodNotes, digo a lo largo de mi experiencia profesional. Por ejemplo, en Karumi yo llevaba las redes sociales de Karumi, porque el problema era, necesitábamos tener un mayor volumen de clientes, y para eso lo hacemos a través de marketing técnico, y yo obviamente no ponía los tweets de los cumpleaños de la gente. Bueno, eso sí lo he puesto alguna vez, pero me refiero a que hacía tareas que no se consideran técnicas, pero estaban en un ámbito técnico. Y eso te da unos skills que, aunque no los valores de primera mano, sí te van a venir muy bien, porque tú puedes ser muy bueno técnicamente en un área
y tener otra área totalmente olvidada, que puede ser técnica, por ejemplo. Solo trabajo con lenguajes que son fuertemente tipados o estáticamente tipados. Y ahora de repente tienes que hacer algo con Python porque hace falta hacer un script. No tienes ni idea. No sabes ni por dónde empezar. Sí. Pero es que puede ser algo que no sea técnico. Tengo una reunión con un partner para la startup en la que trabajo y no tengo ningún tipo de skill social o de comunicación porque nunca lo he trabajado. Claro. Cualquier cosa que te brinde experiencia en tu entorno laboral va a ser positiva. Y yo mantengo la firme creencia de que los buenos y las buenas ingenieras están versados en muchos ámbitos al mismo tiempo. Lo cual no quiere decir que sea sencillo en absoluto. No, para nada. Y completamente de acuerdo, teniendo en cuenta que yo creo que cuanto más seniority va teniendo una persona, el scope del impacto que va a generar es mayor, ¿no? Y ese scope muchas veces va a trascender la parte técnica. Ese scope a veces va a ser capaz de explicarle al head de marketing de por qué se están haciendo las cosas de una forma o de otra, ¿no? Entonces ese tipo de comunicaciones que muchas veces echamos en falta o que envidiamos de Estados Unidos, ¿no? Que la educación en Estados Unidos se basa principalmente no sé, me voy a inventar la estadística, el 60% en saber cómo vender, saber cómo explicar, saber cómo compartir, saber cómo hablar con otros tipos de stakeholders. Acá no los tenemos y eso es algo súper importante que no entra dentro de la parte técnica, pero que cuando vas progresando en tu carrera profesional te das cuenta que sin eso no vas a poder seguir progresando. Para mí todo tiene un valor equivalente, a veces la diferencia del valor es mínima y por eso hay que ser capaz de resolver problemas. Y yo creo que uno de los motivos por los que yo, por ejemplo, estuve 7 años trabajando en Karumi, por los que Jorge y David me contrataron, bueno, y Alberto en ese momento, cuando fundaron Karumi, era porque yo resolvía problemas. Yo no daba problemas, yo los resolvía. Y en este caso Tomás, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos que tenemos en GoodNotes. Tomás ha estado al frente de, por lo menos en los 3 últimos proyectos en los que ha estado, los 3 últimos más importantes de la empresa, y Tomás resuelve problemas. No, él lo encuentra, lo ve, lo mira el problema y el problema se va corriendo porque Tomás se lo come. Tú tampoco te quedas atrás en proyectos importantes, ¿eh? Sí, la verdad que me ha quedado muy bonito, sí. Y bueno, ya para ir cerrando un poquitito toda esta charla, que se ha pasado el tiempo volando, creo que una de las cosas también más importantes que suelen tener todos los equipos, o por lo menos para que podamos dormir tranquilos y que podamos ser felices y demás, es el tema del testing, ¿no? Que antes estábamos hablando un poco de code coverage y demás. ¿Cómo funciona o hasta qué punto y hasta qué nivel de profundidad se hace testing en GoodNotes? Ya sea tanto en la parte de esta librería en WebAssembly compartida, como ya después en las partes propias de cada una de las plataformas, o en iOS, que es como la base de todo. Pues a ver, el testing que hay es irregular. Quiero decir, hay algunas partes que están muy bien testeadas, hay otras partes que no están tan bien testeadas. Mi preferencia personal es que todo tenga test al menos hasta cierto punto. Pero sí que es cierto que una de las cosas que tienes que aprender como senior engineer es qué testear y qué no testear. Y si, por ejemplo, estás haciendo, en mi equipo trabajamos con la parte de monetización de la aplicación, la parte de haber convertido la aplicación a freemium, el marketplace y demás. Todo eso puede hacer ganar o perder mucho dinero a la empresa. Obviamente tiene que tener un montón de test porque es crítico para la empresa. Si trabajase haciendo la aplicación, la ventana de settings de la empresa, de la aplicación, pues a lo mejor me da un poco igual que se pierda un setting, tampoco va a pasar nada grave. Obviamente se me quejará algún usuario, lo arreglaré y ya está, pero no me va a hacer perder un montón de dinero. Y si estoy hasta arriba de trabajo, pues tengo que priorizar qué es lo que voy a testear y qué es lo que no. ¿Hasta qué punto o qué técnicas? Pues en mi equipo en particular, pues hacemos desde test unitario hasta screenshot test. Y lo mismo, dependiendo de la importancia que tenga cada cosa, pues hacemos más o hacemos menos. Este es un tema súper interesante porque muchas veces partimos con esta pirámide enorme que siempre nos dice, no, tenemos que hacer un montón de test unitarios, que es como nuestra base, y a partir de ahí seguir construyendo hacia arriba. Pero claro,
muchas veces, bueno, en vuestro caso tal vez es un poco diferente, ¿no? Pero en el caso de las aplicaciones, la parte de test unitario tampoco es tan compleja, o por lo menos tampoco nos resuelve tantos problemas, porque toda la lógica de dominio está en nuestros servidores. Entonces, nosotros lo que hacemos es como test unitarios son de test de orquestación, ¿no? De saber que estamos llamando a las cosas en el orden específico, pasando por las capas específicas, ¿no? Pero claro, y después nosotros siempre dejamos como muy de lado, o intentamos dejarlo de lado, que es la parte más compleja de la aplicación, que son los test funcionales, los test de instrumentación, los test que me aseguro de que si yo entro a una pantalla y hago 7 pasos, estoy donde tengo que estar. Y a mí siempre me parece súper curioso que es donde menos tiempo le dedicamos, porque son los más complicados y demás, pero es donde más código hay. Nosotros, me acuerdo que tenemos una parte que estamos ahora haciendo código, toda la parte de dominio, toda la parte de transformación de datos, incluso de integración y demás, están testeados al 100%, pero cuando miras la cobertura de test, tal vez está al 37%. ¿Por qué? Porque el 60% del código que tenemos es código de UI. Ustedes esa parte, ¿cómo la testean? ¿Hasta dónde la testean? ¿Cómo son capaces de asegurarse que esas interacciones, siendo tan importantes para ustedes, se cumplen? Los test de screenshot, yo creo que en el caso de iOS es lo más importante, ¿verdad, Tomás? Sí, en general nosotros intentamos, en la parte de UI hacemos Model View Model, porque todas las nuevas features que estamos implementando las hacemos utilizando SwiftUI, salvo que sea algo que tengamos que modificar algo sobre alguna ventana ya existente o alguna pantalla que esté implementada en UIKit. Si es algo completamente nuevo, pues se hace en SwiftUI. Y moviendo toda la lógica al ViewModel, podemos controlar perfectamente todos los escenarios que deben darse en una vista y los ejercitamos a través del ViewModel y vamos haciendo screenshots de la pantalla que estemos viendo. Ya, pues, lo que he comentado antes. ¿Qué queremos ver? Que queremos ver que, por ejemplo, la aplicación se ve bien en alemán, que tenemos unas strings que son mucho más largos de lo habitual. Pues ese local pues lo podemos testear. El resto, pues a lo mejor no, porque, bueno, todo, si lo estoy testeando en inglés y los textos son más o menos iguales, pues sé que más o menos se va a ver bien. Que lo quiero testear en chino, porque no estoy seguro de que vaya a renderizar bien los caracteres en chino, o que estoy en árabe, que el layout es al contrario, no sé qué, y quiero asegurarme que es... Bueno, ahí hago todo eso, snapshots. Que recientemente hemos cambiado los colores y no sé si se están aplicando bien todos esos colores, o si hemos añadido modo oscuro y no sé si se está haciéndolo bien, o pues todo eso. O ahora que estamos cambiando el design system y quiero asegurarme que alguien no cambie el design system y me rompe mis pantallas, pues tengo que todo eso. Me parece perfecto. Al final el screenshot testing nos ayuda muchísimo en el gran, no sé, poner el 80% del testeo de componentes en un sistema de diseño o en la creación de los UI. Y a mí muchas veces lo que me falla y lo que me falta es las interacciones. Es decir, vos tenés un componente que es el típico corazoncito, ¿no? Y de repente decís, vale, yo sé que cuando le paso al estado pues entramos en Eventbrite, que ese evento está likeado, perfecto, me lo pinta rojo y tengo un test de screenshot que me lo pinta rojo. Cuando no está, me lo pinta gris y perfecto. Lo que no estaba testeándose con screenshot testing es que cuando yo hago tap sobre ese iconcito, es capaz de realmente cambiar el estado y pasarme de un estado al contrario. ¿Eso ustedes, ese tipo de test también los tienen en cuenta o cómo en ese punto específico, cómo los resuelven? Sí, en nuestro caso hemos conseguido a través de la arquitectura con Model View Model todas las acciones que están en la vista corresponden a una llamada al View Model. Es decir, la vista no sabe nada de qué es lo que está ocurriendo, cómo se transiciona de un estado a otro. Simplemente la vista coge un estado y lo pinta entero. Entonces, lo que no podemos testear es la conexión entre la vista y la llamada del ViewModel, pero asumiendo que eso se está haciendo, ¿no? Sí que en el test puedes llamar ViewModel tap en el corazón y somos capaces, o sea, tú puedes hacer un screenshot
biomodelo en el tab en el corazón y un segundo screenshot y ver que realmente se ha pasado de el corazón gris al corazón. Qué bueno. Nosotros en mi equipo sí lo hacemos, ¿eh? Nosotros en mi equipo, los view models están implementados normalmente por el equipo de iOS, salvo raras excepciones. Nosotros sí tenemos, por complicaciones técnicas, por cómo funciona WebAssembly, sí tenemos que ejecutar el stack completo hasta casi la parte de entrada-salida. Porque nosotros no podemos ejecutar un test de JavaScript o de TypeScript clásico y evaluar WebAssembly sin un browser de por medio. Entonces nosotros necesitamos ejecutar nuestros tests dentro de un browser como si fuéramos un usuario. Y desde el primer momento escribimos test del estilo de el usuario es capaz de abrir un documento y escribir una línea en horizontal con el color negro del lápiz que tiene el efecto de pluma y se ve con cero diferencia en píxeles, tal cual, o con una tolerancia mínima, tal cual está hecho desde el primer momento. Por el ejemplo de screenshot testing, por ejemplo. Pero nosotros decidimos hacerlo así porque teníamos la limitación técnica de necesitamos un browser para ejecutar WebAssembly. Sin embargo, si hubiéramos tirado de la aplicación de iOS, seguramente en equipos grandes se acabe haciendo lo que comenta Tomás, aunque yo en el pasado en otras empresas sí he probado el stack end-to-end con screenshot testing y pantallas completas moqueando la API en este caso. Pero en el caso concreto de GoodNotes, ellos no lo hacen porque lo prueban de otra forma y nosotros lo hacemos porque no nos queda otra. Luego aparte tenemos, por supuesto, miles de estrategias de test diferentes, property-based, test paramétricos, unitarios clásicos en varios lenguajes. Nosotros escribimos test en varios, todo mi equipo escribe test en varios lenguajes de programación, para que te hagas una idea. Entonces, nuestro tooling... ¿Y por qué? Porque nosotros desarrollamos en varios lenguajes de programación. Entonces, en mi equipo todo el mundo programa por lo menos en 2 lenguajes de programación diferentes y trabaja normalmente con 1 o 2 frameworks diferentes, o a veces sin framework. Por ejemplo, nosotros tenemos que escribir JavaScript vanilla muchas veces y interactuar con el DOM a mano, que eso ya no se lleva. Me gusta. No, pero yo creo que ahora hay muchas corrientes que están abogando por volver a ese JavaScript vanilla o por lo menos tener esos conocimientos que ahora todos estos frameworks te atraen demasiado de lo que realmente pasa por debajo, y cada vez en Twitter se lee mucho más de, bueno, hay que volver también un poquito a estos orígenes de JavaScript vanilla. Bueno, las bases es importante, sí. Así que... Qué bueno, Pedro, Tomás, primero que todo, ya que estamos llegando ya al final del episodio de verdad, decirles que me lo pasé genial charlando con ustedes. Estoy aprendiendo un montón de JavaScript, estamos descubriendo todo lo que hay por detrás de GoodNotes, que al final uno simplemente se descarga la aplicación, la utiliza y dice, bueno, esto funciona bien, pero no es consciente, o si uno no se pone a pensar, no se imagina toda la complejidad que hay por detrás, porque... A una vista como muy fácil decís, bueno, si esto es complejo y poco más, pero ahora que estamos hablando con ustedes, descubrimos que es mucho más complejo de lo que pensamos en un principio. Así que bueno, muchas gracias por compartir esto, por compartirlo con toda la gente que nos que nos va a ver en YouTube, nos escuche en Spotify o cualquier otra de las redes. Así que muchísimas gracias. Pero igual todavía no nos vamos, porque sí que quería hacerle unas preguntitas, simplemente para saber un poco ustedes si... Quería hacerle 2 preguntas. No sé si quieren responder las dos o uno cada una, y sería, imagino que ustedes están en el proceso de selección de tanto de GoodNotes, tanto de ingenieros, y seguramente también estén de product managers, también estén en algún step de diseño y demás. Y sí que me gustaría saber para ustedes cuáles son red flags. ¿Sí? Por ejemplo, un red flag que ustedes dirían, estoy haciendo un proceso de selección a un ingeniero y yo creo que este ingeniero no va a pasar porque este es mi red flag. Y lo mismo, pero para una persona de diseño o de producto. No sé, yo diría que si en general hay algún tipo de comentario que haga parecer que esa persona no va a ser fácil trabajar con esa persona, del estilo de tener un ego masivo o no estar dispuesto a escuchar opiniones diferentes y replantearte algo, o simplemente que yo como entrevistador te haga una pregunta porque no he entendido lo que tú me querías decir y consideres que tú no tienes por qué explicarme, incluso cuando es una entrevista,
otra vez lo que ya me has explicado, eso para mí es un red flag. Si yo no te entiendo, puede ser por el idioma, por el conocimiento previo o simplemente porque no te has expresado o yo estoy más espeso de la cuenta hoy. Si no eres capaz de una forma educada volver a comentarlo o abrir un poco tu mente y plantear algo de forma diferente, para mí automáticamente red flag. Sí, para vos, Tomás? Para mí un poco igual, ¿no? Ahí, a mí se me han dado casos de gente en la entrevista haciendo challenge a las preguntas que yo le estaba haciendo. Entonces, como, mira, esto es lo que te estoy pidiendo que hagas, no tienes que hacer challenge. Si no lo quieres hacer, pues terminamos la entrevista y nos vamos. No sé si hay gente que piensa que es lo que se espera, que desafíes un poco lo que te están pidiendo. Creo que en algunos sitios a lo mejor esto se podría ver como bien, ¿no? No, tú como ingeniero lo que tienes que decir es que no tiene sentido esa pregunta y no hacerlo, o que no tiene sentido ese proyecto que se está planteando y no hacerlo. Pero bueno, en este caso, si aún así tú me haces challenge y yo te digo, mira, esto es lo que tenemos que hacer en la entrevista y sigues por ese camino, para mí es un red flag. Que además, para mí hacer challenge está bien, lo que pasa es que primero hay que saber a qué hacer challenge y segundo, cómo hacer challenge y cuándo, ¿no? Que no es lo mismo de lo típico de, bueno, y si en lugar de esta solución vamos a centrarnos por complejidad, en lugar de trabajar en un entorno internacional, vamos a centrarnos en un país y después, si nos sobra tiempo, analizamos y vemos cómo hacer, yo qué sé, la internacionalización del currency, perfecto, o no, o tal vez al contrario, que si de repente estás hablando solamente de un solo país y decís, no, voy a hacer este challenge porque creo que esta aplicación puede seguir creciendo y va a ser multinacional, pues vamos a centrarnos en la parte del currency, que yo creo que por mi experiencia es importante, ¿no? Entonces, en eso sí que también estoy de acuerdo. Y si nos centramos en algo más específico, por ejemplo, el producto, ¿sí? Entonces, en la entrevista de producto, además de esto, al final de que no sean educados a la hora de hablar, ¿cuál sería un challenge un red flag de alguien de producto a la hora de contratarle? Que tú digas, esto es algo que yo creo que no vamos a hacer match con la empresa o conmigo. Un gurú, ¿no? Tomás, que venga un gurú el típico que cree que simplemente porque la idea es suya lo va a petar y va a ser lo mejor y te diga que no necesita ver ni entrevistas de UX con usuarios, ni datos y analíticas de uso de la aplicación, que te diga, no, esto es así porque yo creo que esto va a ser así. Sí, en general, yo que sé, hay que tener una actitud humilde, ¿no? No sé, yo veo a Pedro, que es un tío que sé que sabe un montón y que no solo que sé que sabe, sino que lo ha demostrado sobradamente, pero el tío llega a una conversación y no va como que es el poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Esa sí, actitud que puede serlo en algunas cosas, en otras no, pero bueno, en general lo es y aún así, pues el tío va con una actitud humilde y está dispuesto a escuchar otras opciones, otras propuestas, a integrarlas. Cuando tú vas con esa actitud, pues normalmente suele ser un buen indicador. Cuando vas con la actitud contraria, de no, yo soy el puto amo y lo sé todo y no acepto, y tú sabes mucho menos que yo y pues no, eso es. Pues eso es súper importante. Buenísimas respuestas y muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí que sí se termina el episodio. Y bueno, espero que hayan pasado tan bien como yo, que hayan estado cómodos y que hayan disfrutado de participar en el podcast. Por supuesto, Nico. Gracias. Muchas gracias, Nico. Lo pasas genial. Nada, gracias a ustedes por venir. Nos vemos por las redes, pero no sé si alguno quiere dejar una última reflexión antes de que vayamos a cerrar el podcast, de todo lo que hemos hablado. Bueno, yo quiero decir que cualquiera que quiera intentar el proceso de GoodNotes o cualquier otro proceso, que no se sienta que es menos o que no piense que, oh, no, es que yo solamente tengo un año de experiencia o acabo de salir de la universidad o no, yo no soy tan crack o no sé qué. Somos personas normales y corrientes. No sabemos mucho más que de ninguno de los demás y simplemente pues lo hemos intentado, hemos pasado el proceso y ya está. Que nadie se sienta de menos, que lo intenten, que se preparen. Obviamente no significa que vaya a ser un proceso fácil,
aquí ni en Claro. muchos otros sitios. Pero con preparación, con dedicación, lo pueden conseguir. Perfecto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amadas y amados amigos que están del otro lado del transistor, solo quiero decirles gracias. Gracias por escucharnos desde tantos rincones del mundo. Gracias por dejarme que les acompañe mientras salen a correr, mientras hacen la compra, mientras compilan o donde sea que nos escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino. En Twitter y en todas las redes sociales soy @npatarino. Así que pegame una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube y deja un comentario en el episodio que dicen que eso reayuda a que nos descubra más gente. Pero sobre todo, te voy a pedir un gran favor. No te olvides que ser un mega crack en tu rol está muy bien, pero ser buena gente está muchísimo mejor. Porque dentro de 5 años nadie se va a acordar de tu código, pero sí lo van a hacer de si eres o no buena persona.